Bueno, pues si os parece empezamos. Bueno, como estamos un poco en confianza, tampoco me voy a extenderme mucho con la presentación, pero bueno, es Eduardo Garzón, bueno, estuve de asesor, ¿no?, de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, recientemente destituido, ¿no? No sé tanto, que fue destituido por el conflicto que hubo, ¿no?, al final dentro de Ahora Madrid con el tema de la desobediencia, ¿no?, la ley esta bueno, la que limitaba el gasto público en ayuntamientos. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia en el área de economía del ayuntamiento, así en general, y luego pues abriremos un poco de turno de debate, preguntas para todo lo que queramos que detalle más en profundidad. Así que si quieres empezar. Genial, pues nada, gracias por la presentación y también por la invitación a venir aquí a vuestro pueblo, esta localidad en la que nunca había estado. Me estáis diciendo todos que no hay nada que ver, pero bueno, espero que penséis algo mejor sobre vuestra localidad. Y nada, gracias por estar aquí. Mi idea es hacer una breve exposición sobre, bueno, pues las líneas generales de lo que he vivido en el ayuntamiento, en el de Madrid, que bueno, como podéis imaginar, no es un ayuntamiento cualquiera, es enorme, moviliza unos recursos que son equivalentes a 5.000 millones de euros, o sea que estamos hablando de una cantidad muy importante y en la que os lo digo abiertamente, o sea, yo he aprendido muchísimo, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene ideas de proyectos de política económica y dice, oye, pues sería genial aplicarlos, ¿no? Luego cuando te encuentras ahí en la realidad y con todas las aristas de los problemas y tal, ves que las cosas no son tan sencillas ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, empezaré un poco por identificar esas dificultades que nos encontramos, porque creo que es importante, porque muchas de ellas ni siquiera yo o no las conocía o al menos no con profundidad, ¿no? La primera de ellas es que las instituciones denominadas corporaciones locales, ya sabéis que son los ayuntamientos, los cabildos, los consell, etcétera, etcétera, tienen unas competencias muy, muy limitadas. Y de hecho, a medida que pasa el tiempo, con las medidas neoliberales del Partido Popular y del PSOE, cada vez tienen menos competencias, ¿no? Es el hermano feo de las administraciones públicas, se concentra casi todas las competencias en la administración central y en las comunidades autónomas. De hecho, tienen una competencia legislativa, tanto el Estado en el Congreso de los Diputados como las comunidades en las asambleas correspondientes pueden legislar y hacer nuevas leyes. En cambio, las corporaciones locales no pueden hacer leyes, simplemente por eso no se llama legislatura, sino que se llama mandato municipal, por ejemplo, en un ayuntamiento. Lo único que pueden hacer es, con las leyes que se les ha dado desde arriba a los hermanos mayores, pues pueden modificar determinados criterios. Si es un impuesto, por ejemplo, pues le dan una franja, el IBI, por ejemplo, entonces tú puedes mover algo, el tipo impositivo en esa franja, pero poquitas cosas más, ¿no? Entonces, eso es una limitación importante, pero hay otras muchas, como por ejemplo, no puedes contratar todo el personal que quieras. Esto es derivado de las leyes de Montoro, de racionalización de la administración pública, concretamente las locales, que te impide pues contratar a todo el personal. Además tiene que ser de una figura laboral en particular, y eso pues evidentemente te genera muchísimos problemas, porque si tú quieres hacer cosas y no puedes tener gente, puede ocurrirte lo que ocurría en el Ayuntamiento de Madrid, era que nos sobraba, y todavía sigue sobrando, muchísimo dinero. Ahora explicaré cómo llegamos a esa situación, y no podíamos utilizarlo tanto como quisiéramos. Evidentemente hicimos muchísimo más que lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, pero te quedas con las ganas de más porque ves que tienen muchísimo dinero y no lo puedes poner en funcionamiento por esa serie de limitaciones a las que me estoy refiriendo, que son de carácter institucional sobre todo, ¿no? Legislativo. Tienes una ley que te impide, por un lado, la que se acaba de comentar, ¿no? Hay un gasto público, o sea, hay un límite al gasto público, entonces aunque tú tengas dinero en la cuenta bancaria, no te lo puedes gastar todo. Hay un techo, aunque tú tengas dinero, como estoy diciendo en la cuenta bancaria. O sea, una cosa absurdamente absurda, pero si queréis luego comentamos cuáles son las explicaciones y los argumentos oficiales que llevan a eso, ¿no? Y luego la cuestión política. Pero hay otras limitaciones, como os decía, de no puedes contratar gente, entonces evidentemente tienes ahí un problema. Pero es que hay otra serie de inconvenientes que tienen que ver más con una cuestión sociológica, ¿no? Y es que tú, como concejal de Hacienda, por ejemplo, como cargo público, necesitas evidentemente la ayuda y la contribución de muchísimos técnicos. Estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, insisto, 5.000 millones de euros de presupuesto, en total 40.000 empleados públicos, contando la policía, los trabajadores que tienen que ver con las empresas públicas, etcétera, etcétera. O sea, muchísima gente, y eso no lo pueden hacer muy poquitas personas, sino que necesita evidentemente la ayuda de técnicos. Técnicos que son funcionarios en su inmensa mayoría
y que tienen ideología. No son robots que están a tu cargo y tú le dices, haz esto, y lo hacen tal cual. No, evidentemente esas personas, sobre todo los del rango superior, los funcionarios del elevado rango, no solo son técnicos, sino que tienen de verdad mucho poder político, porque en cada una de las decisiones hay también un cariz político. Es decir, nosotros, por ejemplo, decíamos, venga, vamos a ayudar a las empresas y a las asociaciones, mejor dicho, de economía social y colaborativa, ¿no? Y queremos que haya un plan. Nosotros no nos íbamos a dedicar a detallar el plan hasta su último punto, hasta su último elemento, porque si no, no podíamos hacer otras cosas. Dirigir consiste en decir, oye, tú haz esto, ¿no? Con una serie de directrices, etcétera, etcétera. Cuando los técnicos se ponían a hacerlo, imaginad la cantidad de libertad que tienen, porque ellos van a decidir de qué forma se va a ayudar, más o menos, a través de qué vías, qué tipo de financiación le van a dar a las empresas, todo tipo de detalles está a su disposición. Y el problema no es ese. El problema es que si son de derechas, hay un problema muy grande. Y el problema grande es que si la mayoría de los funcionarios vienen gracias a favores del Partido Popular o a facilidades que se les ha encomendado, o se han venido de otras administraciones públicas, como ocurrió con Gallardón, que se lo trajo de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente son de una vertiente sociológica e ideológica muy cercana al Partido Popular, y entonces si ellos quieren, y muchos de ellos lo hacían, te boicotean. Y a nosotros nos han puesto palos en las ruedas muchos técnicos de los nuestros, los cuales pues podíamos hacer una cosa, era sustituirlos por otros técnicos, porque al fin y al cabo un funcionario tiene una plaza, puede ir a otra y pones a otra persona. ¿Qué ocurre? Eso tiene un coste político, porque viene la oposición y dice, estáis aniquilando a todos los técnicos, estáis haciendo una purga. En el área de economía, la mayoría de los técnicos que iban en nuestra contra se acabó sustituyendo. Pero es que además hay otro problema. ¿Quién pone luego? No tenemos suficientes funcionarios que lean en los mismos términos que nosotros las propuestas de política económica. Si le decimos a uno de derecha o a uno que no sea muy de izquierda como nosotros que prepare un plan de economía social y solidaria, no lo va a hacer como a nosotros nos gustaría, incluso aunque nosotros dijéramos hazlo así, porque no leen los mismos términos ni en el mismo idioma que nosotros, ¿no? Y eso pues ha sido problema, evidentemente. Hay otro problema que tiene que ver con inercias, ¿no? Ni siquiera tiene que ser que el funcionario sea de derecha y no comparta ni entienda lo que tú estás pensando. Os puedo poner ejemplos de eso. Hay uno muy concreto que a mí me hace mucha gracia, y es cuando subimos el IBI a las grandes empresas, ¿no? A las grandes superficies, que eran grandes empresas como el Hotel Palace, el Hotel Ritz, FNAC, el Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando le decíamos al técnico la cuestión, pues él decía, oye, os habéis equivocado. ¿Y nosotros por qué? Dice, bueno, porque es que si hacemos lo que estáis diciendo, aumentar el IBI tanto, tendrían que pagar, no me acuerdo de las cantidades, pero imaginad que de 1.000 a 20.000, eso es muchísimo, un crecimiento brutal. Y nosotros, no hemos equivocado, eso es lo que queremos, ¿no? Pero evidentemente, cuando estás hablando con una persona que no está midiendo los mismos términos, es difícil de entenderse. Pero como os decía, hay otra cuestión que tiene que ver con las inercias. O sea, la gente está acostumbrada a un tipo de ritmo, a un tipo de práctica. Cuando tú le cambias todo, hay gente que le estalla un poco el cerebro, porque está acostumbrada a una serie de prácticas que son, bueno, pues yo vengo aquí por la mañana tranquilo y tengo aquí que hacer un trámite, y si no han trabajado con presión y tú empiezas a meterle presión porque quieres terminar las obras a tiempo y crees que se haga bien, etcétera, etcétera, a la gente le suele estallar la cabeza y entonces incluso la cosa va a peor, ¿no? Porque no se logra que haya una buena inercia. Eso es otro problema que hemos tenido, ¿no? Y en cualquier caso, otro problema importante, y con esto acabo con la enumeración de los problemas, es la correlación de fuerzas, pero esto ya lo conocéis todos y todas, ¿no? No solo era un gobierno en minoría, y sigue siendo un gobierno en minoría, hablo en pasado por deformación, ¿no? Profesional, y por experiencia, sino que además también dentro del propio gobierno pues había formas diferentes de entender cómo había que aplicar nuevas políticas al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y eso pues te genera una serie de problemas. ¿Cuál? Y empiezo a hablar de las políticas que hemos implementado, que creo que son las más importantes, ¿no? La auditoría de la deuda, ya sabéis que durante los años anteriores a la que llegara el gobierno, ahora Madrid al gobierno,
pues el Partido Popular se había hinchado de hacer macroproyectos relacionados con el soterramiento de Madrid Calle 30, con operaciones inmobiliarias que tenían que ver con el Madrid Olímpico, etcétera, etcétera, y había endeudado a la ciudad de una forma bestial, ¿no? A casi 7.000 millones de euros en muy poquito tiempo, ¿no? Sobre todo en la época del gobierno de Gallardón. Obra faraónica que ya sabéis a lo que va destinado, es a enriquecer las cuentas de las empresas que tienen que ver con la construcción y con los bancos, que son los que ofrecen los créditos y se benefician de cuando le devuelves el dinero con los intereses. Y evidentemente una de las propuestas muy importantes de política económica de Ahora Madrid era, oye, vamos a ver qué ha pasado con todo eso, todo ese dinero, por qué debemos tanto a los bancos, qué se ha hecho con todo eso, y vamos a ver si ha sido ilegítimo y por lo tanto ver si nos podemos librar de una carga de la deuda que no ha correspondido con el bienestar de la mayoría de la población, ¿no? Eso era una medida muy clara. ¿Qué ocurre? Que luego no hubo correlación de fuerza suficiente para hacerla de esa forma. O sea, se suavizó mucho el asunto y la auditoría no se convirtió en un vamos a ver cuánto debemos y qué parte es ilegítima para no pagarla, sino que se convirtió en un vamos a ver qué se ha hecho con el dinero. Que no es poco, insisto, o sea, es un avance muy considerable porque es un ejercicio de transparencia democrática, de oye, ¿qué se ha hecho con las políticas públicas? Aquí los gobernantes a los que se votó antes, ¿qué hicieron con el dinero público? ¿Qué impacto tuvo? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Tuvo un impacto económico, social, ecológico, de género, cultural? Eso es importante saberlo, sobre todo para medir el impacto de las políticas públicas y ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y poder corregirlas, ¿no? Pero como os digo, no venía implícito pues el interés o el deseo o al fin y al cabo el interés, el deseo de impagar una parte de la deuda, ¿no? Sino que la idea era vamos a ver qué se ha hecho. Y ahí, bueno, pues yo estuve coordinando la auditoría. Ahora, por lo que nos comentan, ya evidentemente no estoy, por lo que nos comentan está todo mucho más relajado. Parece que el interés del nuevo gobierno o el nuevo concejal de Economía y Hacienda no es darle prioridad a la auditoría, porque nosotros realizamos mucho tipo de investigación que también acaban en comisiones de investigación, os sonará, llegamos a terminar 2, por cierto esta mañana se ha terminado una, pero por un trámite, que era un trámite que faltaba, en realidad se terminó formalmente, o sea, no formalmente hace tiempo, que es la de la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, que eso lo hizo durante el gobierno del PP durante la alcaldía de Ana Botella, y por otro lado el soterramiento de Madrid Calle 30. O sea, si os contara la serie de, si no los conocéis, pero la cantidad de irregularidades y de desmán y de desfalco que ha habido es impresionante. Estamos hablando de miles de millones de euros que no tienen ningún tipo de correspondencia. O sea, un poco como lo de Cifuentes, que tiene un acta que no se corresponde con un TFM que ha hecho, ni con un máster, pues aquí igual te encontrabas contratos en los que estamos pagando miles de millones de euros, insisto, miles, o si queréis, millones en algunas partidas que no se habían hecho. O sea, millones diciendo, oye, pues vamos a instalar cámaras de seguridad. Lo decía una empresa, el ayuntamiento firmaba, empezaba a pagar millones de euros hasta 2040 blindado para que tengan negocio seguro, y luego cuando vas a ver si están las cámaras no están. O sea, estas prácticas han sido totalmente cuantiosas y muy numerosas porque era una forma de clarísimamente trasladar dinero público hacia manos privadas, ¿no? O sea, hay otros ejemplos muy muy llamativos como el edificio precisamente en el que estábamos trabajando en Alcalá 45, número 45, que era del ayuntamiento, lo tenía el propio ayuntamiento y Gallardón lo que dijo fue vamos a venderlo, ¿no? Porque necesitaban dinero para precisamente soterrar Madrid Calle 30, ¿no? Perdón, la M30. Y entonces se lo vendieron a una empresa para inmediatamente pasar a alquilarlo. Porque era un edificio donde había pues, personal municipal y era necesario que siguiera siendo utilizado por el ayuntamiento, y entonces en vez de que fuera del propio ayuntamiento, pues nada, lo vendieron y dijeron, no, y ahora te voy a pagar, ¿cuánto de alquiler? Pues una friolera de 18.000 euros al día. Un precio mucho más elevado que los precios del alquiler por aquel momento, los precios de mercado, y evidentemente eso responde al deseo de trasladar dinero público a manos privadas. ¿Qué ocurre? Todo eso, mucha gente nos dice, bueno, pues eso habrá que llevarlo a la justicia. Hay un problema importante, y es que buena parte de la corrupción que nos hemos encontrado, es legal.
Es la típica corrupción legal de, oye, mira, si yo firmo un contrato contigo y yo soy tonto y te estoy dando mucho más dinero de lo que tú me estás dando a mí, pues yo salgo perdiendo, pero en realidad ilegal no es, porque yo he firmado como ayuntamiento, ¿no? Y entonces hay muchas cuestiones que se escapan. Eso es un ejemplo de, por ejemplo, lo que he comentado del caso del edificio, ¿no? Que no podemos perseguir nada ahí, podemos depurar responsabilidades políticas y eso es lo que hemos intentado hacer. Pero responsabilidades penales, si las hubiera, pues no es posible porque al fin y al cabo es legal, ¿no? Hay otras prácticas que no son legales, pero en cualquier caso también ha habido problemas de carácter mediático, de falta de voluntad política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la cuestión de la auditoría. Para no meterme más en ello, paso a la cuestión, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Que es el tema fiscal. Insisto, lo que decía antes, el ayuntamiento tiene muy poco espacio, pero algo tiene, algo de margen tiene, y entonces fue lo que aprovechamos para hacer determinadas cosas. La primera, ya lo he comentado, es subirle el impuesto del IBI a las grandes empresas, que no es ni un 1% de todos los inmuebles, pero al subírselo tanto, como tienen capacidad de pago, por cierto, ya sabéis, durante la época en la que se hizo, aparecieron todos los voceros mediáticos diciendo esto va a acabar con el negocio del Hotel Palace, el Hotel Ritz, o sea, era una locura que estuvieran diciendo eso y ahora con el tiempo se ha demostrado, porque siguen pagando todos esos impuestos y no han quebrado. Yo no he visto el FNAC cerrado ni el Corte Inglés, supongo que vosotros tampoco, ¿no? Y claro, pues eso significa que hay margen para hacer cosas, como os digo, aumentar el IBI por ahí. Nos obligaron también a bajar el IBI al resto de inmuebles. Nosotros no era nuestra prioridad, porque al fin y al cabo, cuando tú bajas un tipo nominal que no se puede discriminar entre contribuyentes, lo que estás haciendo es beneficiar sobre todo a los que más dinero tienen. Porque si tú bajas un 5% vamos a poner una cifra de 1.000, pues es muy poquito dinero, pero si pones un 5% a una cifra de 1.000.000, es mucho dinero, ¿no? Entonces, si tú bajas el IBI, que es proporcional, como digo, y nosotros no lo podemos tocar, eso solo puede hacer el Congreso de los Diputados, el Estado, pues tenemos un problema porque lo que estamos haciendo es beneficiar sobre todo a los más acaudalados. Pero como digo, correlación de fuerza, el PSOE necesitamos su voto y como se empeñó, pues hubo que bajar el IBI, que insisto, tampoco es lo peor de todo porque como luego logramos subir el IBI a las grandes empresas, pues se pudo compensar. Por otro lado, quitar bonificaciones que había edificios históricos que estaban siendo utilizados por hoteles para hacer su negocio. O sea, imaginad, eso era dinero público directamente a manos privadas, ¿no? También bonificaciones a determinadas familias. Se quitó la bonificación a las familias numerosas per se, porque era una bonificación. Si tú tienes muchos hijos, bonificación. Y era, oye, no, si tú tienes muchos hijos y no tienes dinero para darle un suficiente nivel de vida, sí, pero si tú eres un millonario, ¿por qué tienes que tener una bonificación, no? Todo eso son cosas que tocamos y que todavía están ahí vigentes, ¿no? El tema de las tasas y los precios públicos también. Hemos bajado las tasas y los precios públicos de las piscinas, de los polideportivos, de todo tipo de centros de música, de centros culturales, etcétera, etcétera, porque evidentemente, insisto, lo que estaba diciendo antes, el Ayuntamiento de Madrid tiene mucho dinero, luego comentaré por qué, y entonces había margen para hacerlo, aunque también comentaré que hay, si da tiempo, que hay una limitación importante a bajar los impuestos. En cualquier caso, eso ha sido el movimiento. También poner una tasa a los cajeros automáticos, que se hizo famoso a pesar de que no se ingresa casi nada. Era una medida casi simbólica para hacer justicia, porque si un bar está ocupando una terraza y paga un impuesto por ello, si un banco ocupa un espacio, un banco, me estoy refiriendo a una entidad financiera, tiene un banco y una sucursal a pie de acera y una persona para sacar dinero va a ocupar un espacio público, también debería pagar. Es algo muy simple, muy justo. Y además que el Partido Popular lo ha hecho en muchísimos ayuntamientos. No sé si en este ocurre, pero en muchísimos ayuntamientos lo había hecho. Pero bueno, obviamente la derecha nos ha atacado diciendo, como lo pongáis, nos van a elevar las comisiones a los contribuyentes, a los usuarios, a los clientes de los bancos, etcétera, etcétera, cosa que no hemos visto por ningún lado, sobre todo porque es una cantidad nimia, los bancos lo pagan de una forma muy sencilla, ¿no? También hemos elevado el impuesto a los vehículos de alta cilindrada, es decir, a un Jaguar, un Porsche, todo eso, muy poco, porque no nos deja, insisto, la ley no nos deja subirlo mucho, pero lo logramos hacer. Ponerle una tasa a las empresas de telecomunicaciones para que pagaran por la utilización del espacio público, porque al fin y al cabo, por todas las vías,
todos los cables que utilizan y las ondas pues van por el espacio público y hay una base jurídica para decir, pues puedes pagar, tienes que pagar, ¿no? Y a pesar de que intentaron librarse, pues lo conseguimos hacer, ¿no? Así también, pues, como os digo, tocando algunos aspectos, algunos muy simbólicos, otros bastante más importantes, pero hemos logrado hacer bastantes cosas. También, se me olvidó decirlo, bajamos los impuestos a 22 barrios de Madrid, sobre todo los del sur, los más afectados por la crisis económica, porque había motivos jurídicos para hacerlo y económicos, y era que, bueno, pues el precio de sus viviendas, en vez de aumentar, habían bajado muchísimo y el valor catastral no se correspondía. Con lo tanto, podían bajar el valor catastral, hacer una revisión y al fin y al cabo acababan pagando muchísimo menos IBI, ¿no? Con lo cual lograbas hacer más justicia fiscal. Otro tema, así también de forma rápida, la remunicipalización de servicios, una cuestión crucial para un proyecto de izquierda, y aquí ha habido claros, luces y sombras, ¿no? Porque la más importante de todas, que era la de servicios de limpieza y recogida de residuos, no se ha conseguido hacer. Y aquí, bueno, con cada persona que hable te va a encontrar una opinión diferente. La mía es la siguiente: no hubo suficiente voluntad por parte del gobierno para hacerlo, porque si tú quieres lo haces, o sea, aunque sea rompiendo un contrato que está blindado y que tienes que pagar muchísimo dinero y ganarte la enemistad de la patronal, incluso también de buena parte de los sindicatos, incluso buena parte de los ciudadanos, si quieres puedes hacerlo, pero bueno, se acabó midiendo un poco el impacto, teniendo en cuenta otras cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, y eso, pues no estaba todo el mundo en la calle ahí diciendo remunicipalizar los servicios de limpieza, que eso evidentemente ayuda a un gobierno a poder hacerlo porque tiene el respaldo de la ciudadanía, pero eso no se veía por ningún lado. Evidentemente había movimientos, pero muy débiles y no había una presión importante, ¿no? Y por otro lado, los sindicatos, los trabajadores, pues no lo entendían bien. Es verdad que también hay cuestiones oscura y no se sabe si luego vas a poder subrogar a los trabajadores sin que venga la justicia y le diga esto no se puede hacer, así que retrocede, porque muchos palos nos hemos llevado por parte de la justicia, porque al fin y al cabo las leyes que están son las del PP y entonces obviamente hay cosas que no se pueden hacer porque a ellos no les gusta, que son absolutamente de carácter político, pero en cualquier caso no se pudo remunicipalizar. Internalizar el servicio sería la palabra adecuada y eso se abandonó. Pero sí que hemos logrado internalizar varios servicios y algunos de ellos muy importantes. Uno es el de los servicios funerarios y de cementerio, porque era una empresa pública, fue pública, se vendió por 100 pesetas, insisto que no es broma, fueron 100 pesetas y luego ya hubo ahí un litigio y hubo una condena porque evidentemente aquello no olía precisamente bien. Vender una empresa pública por 100 pesetas no parece que ya tendría que estar mal la empresa, pero no estaba tan mal evidentemente, y además luego se le aportó muchísimo dinero a esa empresa que fue mixta, ¿no? Nosotros tuvimos suerte de que justo vencía la concesión o el contrato de externalización en septiembre de 2016. Entonces, claro, como ya vence, tienes que volver a ver qué haces con ese servicio, si lo internalizas, si se lo queda del ayuntamiento o no, y entonces ahí no tienes que pagar indemnización de ningún tipo. No era como la remunicipalización de los servicios de limpieza, que tienes el contrato hasta 2025 y entonces tienes o esperas o lo rompes y tienes que pagarle una bestialidad a las empresas, ¿no? Porque, hicieron el contrato a medida. Tuvimos la suerte, como digo, en los servicios funerarios de que justo vencía y entonces fue sencillo, pues esperamos hasta el 16 de septiembre y cuando llegó el 16 de septiembre dijimos, pues para nosotros, para el ayuntamiento. Así que perfecto. Bueno, por supuesto, el litigio, Mafre, la empresa damnificada, diciendo, oye, ¿cómo que no nos dais dividendos ni siquiera, ni indemnización? Fijaos que llevaban muchísimos años sin invertir porque sabían que había una puerta a que abandonaran el negocio. Entonces, ellos para qué iban a invertir en reconstruir los cementerios y los tanatorios, y decían, bueno, a lo mejor esto ya luego no es para mí. Así que estuvieron muchos años sin invertir y nos hemos encontrado un déficit de 21 millones de euros en, pues eso, el cementerio que se caen, lápidas totalmente derruidas, infraestructura totalmente abandonada, etcétera, etcétera. Que ahora pues tiene que ponerlo el ayuntamiento, evidentemente, ¿no? Eso ha sido un servicio muy importante. Otro relativamente importante ha sido el alquiler de bicicletas.
aunque aquí tengo que decir que no ha sido tan bonito como el que os he comentado, porque ha sido una empresa pequeña la que se había lanzado ahí a hacer una innovación que era no solo un servicio de alquiler de bicicletas, sino además eléctrica, que eso supone pues un coste muy superior. El vandalismo acabó teniendo un impacto muy importante sobre las bicis y el servicio, la verdad es que era lamentable. La empresa estaba en números rojos desde casi que nació y fue un rescate. Fue un rescate. Es verdad que, dependiendo de la visión, ahora hay una comisión de investigación que ha querido crear el PP y Ciudadanos para ver qué ha ocurrido, pero bueno, en realidad, en el peor de los casos, lo que hubo ahí fue, pues de alguna forma, un precio que no se correspondería, dependiendo de qué criterio estás viendo, con lo que merecería. Pero en cualquier caso, una empresa pequeña no es comparable con los miles de millones de euros que se le ha dado a ACS, a Ferrovial, a SACIR, a las de siempre, que son precisamente las beneficiadas. Nuestra es una empresa pequeñita que la verdad es que la lió bastante parda con este tema, y lo que se llegó al acuerdo, no por parte de nuestro área, todo hay que decirlo, fue un rescate de 10 millones de euros, ¿no? En cualquier caso, ahora el servicio es interno, municipal, funciona muchísimo mejor. Yo soy usuario de hace 3 años y he vivido también el cambio, y se nota muchísimo, ¿no? Cómo ha cambiado el tema. Ha habido también remunicipalización de centros polideportivos, de servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el parking. Hay parkings que eran privados y además, o sea, era un agujero de dinero público para el ayuntamiento, porque pagabas una bestialidad, te pagaban muy poquito dinero y tú apenas te beneficiabas, y ahora que los parkings son públicos, estamos viendo que se ingresan muchísimo más de lo que nos daba esa empresa por pagar el canon, ¿no? Bueno, esto con el tema de los servicios, y voy con el último tema, y ya si queréis en el debate pues sacamos alguno más, y es el de las reglas fiscales, ¿no? Lo que al fin y al cabo ha sido la madre del cordero, lo que ha llevado a que saliésemos a que nos echaran del ayuntamiento, ¿no? Del área de economía. Ya sabéis que en el artículo 135 de la Constitución Española, en el año 2011, totalmente atracado por el Partido Popular y el Partido Socialista, en agosto, de la noche a la mañana, establece que primero hay que pagarle a los bancos y luego, si queda dinero, ya se paga a todos los demás: sanidad, pensiones, educación, funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ese artículo dejaba a desarrollar, mejor dicho, una nueva ley que pues detallara un poco cómo se iba a hacer todo eso. Esa ley es la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que fue en el año 2012. En este caso el PSOE no contribuyó, estaba ya en la oposición y no tenía sentido que se manchara más, pero esa ley es bestial, porque no solo recoge las cuestiones de déficit público y de deuda pública, que ya venían desde antes, que ya sabéis lo que es. No te puedes pasar de no sé cuánto déficit público, no te puedes pasar de no sé cuánta deuda pública, que luego se lo saltan a la tolera quien más poder tienen. Alemania, Francia se lo han saltado muchísimas veces y no le ha pasado nada. En el ámbito español, pues Montoro se lo ha saltado todas las veces que ha querido, y otros ayuntamientos como el de Madrid, cuando lo han hecho, le han dado un buen cate, como ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, esos son los límites que ya conocíamos, pero se creó uno nuevo que existía recientemente en la Unión Europea, pero de una forma mucho más laxa, que es el de la regla de gasto. La regla de gasto, porque el déficit público y la deuda pública la gente lo entiende, incluso la gente de izquierda, aunque yo no estoy de acuerdo, suele entender que, pues un ayuntamiento a lo mejor no debe gastarse más de lo que ingresa eternamente. Incluso eso le suena bien a la gente de izquierda, ¿no? Por supuesto a la derecha le suena genial. Pero y estoy diciendo algo que no es tan obvio, porque si tú gastas más de lo que ingresas para hacer cosas muy positivas, eso es una cosa de recibirlo bien. Pero como digo, es intuitivo incluso para la gente de izquierda. Pero la regla de gasto no es para intuitivo para la gente de izquierda ni para la gente de derecha. ¿Por qué? Porque lo que dice es, da igual la cantidad de dinero que tú tengas en tu cuenta bancaria, por ingresos de impuestos y tasas de precios públicos, etcétera, etcétera, que tú solo te vas a poder gastar una determinada cantidad. O sea, a lo mejor tú ingresas 1.000 millones de euros, pero solo te puedes gastar 100. Y el resto, evidentemente, este es el objetivo final, se lo pagas a los bancos, que es lo que se intenta perseguir. El artículo 135 lo dejó muy claro: primero pagar a los bancos, luego todo lo demás. Entonces esa regla
es, como os digo, incluso contraintuitiva para la gente de la derecha, porque dice, oye, pues un ayuntamiento tiene dinero suficiente, ¿por qué demonios no va a poder utilizarlo? Fijaos que es tan raro que hasta localidades que no tienen deuda están sometidas también a esa regla. Y, por ejemplo, Vigo o Bilbao ya no tienen deuda y tienen ingresos que superan a los gastos, entonces todo ese dinero no lo pueden utilizar, se queda creando telarañas en la cuenta bancaria. O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Y contraproducente, evidentemente, para el bienestar de la población. Los objetivos que hay detrás ya os lo podéis imaginar. Uno es pagar antes a la banca y otro es, oye, cuanto menos gasto público tenga, más vas a deteriorar los servicios públicos y más alas va a poder tener el sector privado para florecer. Esto es muy evidente, ¿no? Si yo soy el dueño de una clínica privada de sanidad y a la sanidad pública cada vez le recortan más y las listas de espera son más largas y tiene peor calidad, a mí me viene bien, yo voy a estar frotándome las manos porque sus usuarios van a decir, joder, con tal de que el servicio no sea tan malo, me voy a ir a la clínica privada y entonces van a ser mis nuevos clientes y me van a estar pagando a mí. Con lo cual yo, el sector privado, me voy a estar frotando las manos. Es la típica estrategia, deteriorar lo público para privatizarlo, ¿no? Y que lo privado salga ganando. Que es ahora, está ocurriendo con las pensiones de una forma muy bestial, diciendo las pensiones son insostenibles cuando en absoluto lo son, con la única idea de meter miedo y poder privatizarla, aunque sea parcialmente, y empujar a la gente a contratar planes de pensiones privados, ¿no? Pero bueno, como os decía, esa regla de gasto que existía en la Unión Europea era mucho más lasa. Bueno, es mucho más lasa en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque solo se aplica al conjunto de las administraciones públicas. O sea, tú coges a Alemania y dices, a ver, la regla de gasto, ¿cuánto te has gastado? Pues el año siguiente tienes que gastar un poquito más, pero el conjunto. No voy a Berlín o voy a una ciudad determinada a decir, oye, tú tienes que atener a esta regla. No, es el conjunto, con lo cual te da mucha más flexibilidad. Porque, por ejemplo, si eso se hubiera ocurrido en España, Madrid podría haber gastado todo lo que gastamos nosotros, ¿no? Sin tener ningún tipo de problema. Pero aquí Montoro y toda su gente lo hizo mucho más restrictivo y fue, no, para cada una de las administraciones públicas, a pesar de que hay más de 8.000 corporaciones locales, pues nada, cada una y mirando cuántos han gastado y no se pueden pasar. O sea, bestial. Por otro lado, muy importante es, si te pasas fuera de España, no pasa nada. Es orientativo, es una guía, es, oye, más o menos gástate esto. Si te has pasado, intenta volver al redil, pero no hay medidas coercitivas. O sea, no te imponen nada, no hay sanciones. En España no veas un plan económico financiero como te hayas pasado, tienes que hacer recortes que son acuerdos de no disponibilidad de crédito, como te vuelvas a pasar, la propia ley establece una serie de pasos que pueden acabar en disolución de la corporación local y convocatoria de nuevas elecciones. O sea, bestial, ¿no? O sea, por eso nosotros siempre hemos sido muy críticos, además de con toda la lógica y los principios estos de hay que recortar en gastos públicos, etcétera, etcétera, con la aplicación que se les da en concreto en España, ¿no? Pero es que además, porque eso es parte de la ley. La ley, como digo, aprobada por el Congreso de Diputados en el año 2012, mayoría absoluta del Partido Popular, y eso es ley, tiene carácter normativo. Pero cuando dicen, oye, la regla de gasto, ¿cómo se calcula? Yo os estoy diciendo, cada ayuntamiento o cada administración pública tiene que gastar un poquito más que el año anterior, pero ¿cuánto más? ¿Cómo se calcula eso? En la ley no viene, sino que el Ministerio creó una guía, una instrucción y dijo, esto se va a calcular así. Eso no tiene carácter normativo, eso no ha sido llevado a un Parlamento, ni un Congreso de Diputados, no ha sido votado ni ratificado. Eso es una instrucción. Y eso es lo que nosotros impugnábamos. Decíamos, esto es absolutamente bestial, o sea, es perjudicial para el bienestar de la gente y lo que vamos a hacer es interpretarlo de otra forma. Respetando la ley, porque la correlación de fuerzas no nos daba para ir contra la ley, aunque nos hubiese gustado, pero sí en la parte que no tiene carácter normativo, decir, oye, vamos en contra de los atajos y vamos a hacer una nueva interpretación. Claro, eso nos permitió gastar muchísimo en inversión social, en prestaciones, os podéis imaginar, ayudas a familias, prestaciones a centros de mayores, todo tipo de ayudas a determinadas empresas, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, inversión en infraestructura, más de un 150% que incrementamos en apenas 2 años. Es una bestialidad comparado con lo que había antes, ¿no? Construcción de escuelas infantiles, un centro de mayores, rehabilitación de edificios, construcción de carriles bici, todo lo que tiene que ver con infraestructuras de calado, de menor calado, etcétera, etcétera. No macroproyectos, como lo que hacía el Partido Popular, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que nos vieron por dónde iba nuestra jugada y dijeron,
no podemos permitir, porque el primer año, evidentemente, hubo presión por parte de Montoro. Dijo, oye, os habéis pasado de la regla de gasto, me hacía un plan económico financiero y me hacía unos cuantos recortes, ¿no? Pero era muy poquito, entonces nosotros podíamos hacer esos recortes sin que se notaran las políticas públicas. Pero ya en el año 2007 es cuando la cosa se pone más tensa, y es, oye, ya nos hemos pasado más de 238 millones de euros, porque todo eso es bueno, ¿no? Evidentemente nos hubiera gustado pasarlo muchísimo más, porque eso significa que estamos revirtiendo en el beneficio de la gente, y ahí fue cuando ya Montoro pues sacó toda la artillería y dijo, esto no puede ser. ¿Por qué? Una cuestión política, ¿no? Que lo haga un ayuntamiento pequeñito da igual, perdido por una parte de una región de España, pero que lo haga la capital del país, donde hay un gobierno que se está mostrando contrario de una forma muy directa a las políticas del Partido Popular y que puede ejemplarizarse, ¿no? Puede cundir el ejemplo en otra serie de administraciones, pues le suponía un golpe tremendo. Así que su estrategia fue, hay que ponerle palo en la rueda a este proyecto, hay que dinamitarlo, y lo vamos a hacer haciendo una interpretación de la ley muy exagerada, muy restrictiva, muy vasta, al fin y al cabo, porque, como os digo, nosotros todo lo que hacíamos era escrupulosamente bajo el criterio de la ley. Ya os digo que lo único que estábamos interpretando de otra forma era una instrucción que no tiene carácter normativo. Así que nosotros seguimos adelante. Cuando nos denunció el gobierno, pues ningún problema. Nosotros entramos en los litigios también. Incluso denunciamos al gobierno por pedirnos más recortes de lo que nosotros... de lo que venía en la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa era la batalla judicial que nosotros queríamos ganar con el paso del tiempo, que de verdad que yo lo creo que teníamos muchas posibilidades. Y luego ya sabemos cómo funciona la justicia y que hay intereses políticos y tal, pero de verdad que acorde a la legislación, insisto, esto no es lo que le diga yo, que no tengo ni idea de jurisdicción, sino gente que sabe del tema, incluso funcionarios que no son de izquierda precisamente, que nos decían, lo que está haciendo el ministerio es una bestialidad. Un poco como lo decís Fuente ahí de saltarse las cosas y tal, las normas, pues el ministerio estaba haciendo lo mismo. Es decir, nosotros, además, dio una nueva vuelta de tuerca que ya fue muy descarado. Nosotros hubo un momento de tanta tensión que dijimos, bueno, como nos ha pedido un recorte de 120 millones de euros, esto es algo para que no se incendie aquí el ayuntamiento y nos echen del ayuntamiento. Como estos 120 millones de euros pueden ser aceptados, porque luego lo podemos compensar de otra forma, pues vamos a intentar que no se rompa aquí el proyecto y vamos a hacerlo. Y entonces dijimos, venga, y aprobamos eso en el pleno del ayuntamiento y tal. ¿Y qué ocurrió? Que el ministerio dijo, Nanay de la China, os había pedido 125, pero ahora os pido 550. Pues sin ningún motivo, sin ningún sustento jurídico que avalara su posición. O sea, unos meses antes nos había dado por escrito, tenéis que hacer 127 millones de euros, y cuando lo hacemos dice, no, que esto no es lo que yo había pedido, pero no tiene ningún tipo de explicación. O sea, fue pues un ataque político muy exagerado y muy descarado. ¿Qué pasa? Que ahí ya nosotros dijimos, esto no lo vamos a hacer de ninguna forma, y fue cuando, evidentemente, pues no se votó el plan económico financiero y provocó el cese de Carlos Sánchez Mato y de su equipo, ¿no? Bueno, en su equipo estaba yo y poco más, y otra persona, ¿no? Que estaba de Izquierda Unida ahí, que llevaba solo 2 meses. En cualquier caso, y con esto termino, ahí se vio que había una cuestión absolutamente política, ¿no? Era, vamos a acabar con este gobierno, vamos a poner palo en la rueda, y sobre todo para que el último año, el que está antes de las elecciones, año 2018, no puedan llevar a cabo los proyectos que tenían pensado, o no de la misma forma. Estamos hablando de construcción de escuelas infantiles, de centros de mayores, todo lo que habíamos prometido, pues ahora no lo vamos a poder hacer. Y eso era, al fin y al cabo, lo que estaba pensando el Partido Popular, ¿no? Y evidentemente eso explica que hayan sido tan beligerantes y hayan tenido un trato tan discriminatorio con el Ayuntamiento de Madrid que no han tenido con otros. No ya del Partido Popular, que han hecho pues locuras, porque nuestro ayuntamiento pues tenía superávit. No he explicado un poco por qué teníamos superávit, pero lo podéis imaginar. Cuando se deja de robar, queda mucho dinero para muchas otras cosas, ¿no? Entonces la auditoría, cuando vas viendo que te estás gastando muchísimo dinero en cosas totalmente absurdas, que es darle dinero al amiguito de turno del Partido Popular, pues va recortando de ahí. También, evidentemente, si le suben los impuestos a las grandes empresas, pues recaudan más, por los vehículos que os estaba comentando, las cajas, los cajeros automáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, y también recortando en gastos superfluos, como un gasto energético absolutamente disparatado, como muchísimos eventuales, ¿no? Asesores, por ejemplo, en el área de economía, el Partido Popular tuvo 13
Y nosotros, o sea, Carlos Sánchez Mato tuvo 2 y la mayor parte del tiempo además 1, que era yo solo, ¿no? Con lo cual ahí pues vas rascando, pues una serie de dinero que luego se va anotando en las cuentas, ¿no? En cualquier caso, nuestro objetivo no era tener superávit, era pues que las cuentas fuesen lo más sanas posible y que estuviesen orientadas al beneficio de la gente, pero no para tener superávit y pagar a los bancos, que es al fin y al cabo lo que está pasando desgraciadamente, sino en mejorar la vida de la gente con inversiones, etcétera, etcétera. Pero no hemos podido hacer todo lo que nos hubiera gustado, en parte no por lo que he comentado, sino porque no hay una suficiente logística, ¿no? O sea, todas esas dificultades que os he enumerado al principio provocan que nosotros tengamos muchísimo dinero y no lo podamos gastar todo. También porque por la inercia del ayuntamiento funciona lento y entonces tú has preparado mucho dinero, lo tienes listo, pero bueno, la obra se retrasa por cualquier motivo, porque los trámites y los procedimientos son muy lentos y entonces llega a diciembre y no te lo has gastado y entonces todo ese dinero por ejercicio fiscal tiene que ir a pagar a los bancos. Luego ya tienes más dinero el siguiente año para acabar la obra, etcétera, etcétera, pero bueno, son problemas con los que nos hemos encontrado, pero insisto, a pesar de eso hemos incrementado muchísimo más las inversiones en infraestructura, en inversión social, comparado con lo que había en el Partido Popular, ¿no? Y termino con esa conclusión, ha sido una experiencia increíble la que yo he tenido en el área de economía, he aprendido muchísimo, insisto, hemos hecho creo que cosas muy útiles, hemos demostrado seguramente, o sea, hemos conseguido seguramente lo más importante de todo y es que la izquierda puede gobernar, porque normalmente se nos critica siempre por ahí, oye, pues la izquierda como gobierne, ¿no? Marguenda, que mañana, por cierto, lo voy a ver en la sexta noche, a ver con qué historia nos sale, siempre dice lo mismo. Espero que la izquierda llegue a gobernar para que todo esto se vaya al garete, el sistema público de pensiones se vaya al garete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con ejemplos de esto, porque la izquierda ha gobernado en muchos sitios, pero no en sitios tan importantes como el Ayuntamiento de Madrid, y que además se replica, ¿no? Entonces, demostrar que con postulado de principio y políticas de izquierda se puede llevar a cabo pues actuaciones que redunden en beneficio de la gente al mismo tiempo que tienes superávit, vas reduciendo la deuda, que siempre nos tachan de que nosotros no lograríamos eso, pues es un éxito rotundo. Más quizás por lo simbólico que por lo económico, ¿no? Que hemos logrado muchas ventajas económicas y sociales para la gente, pero lo simbólico es importante. Es decir, oye, pues mira, la izquierda ha estado aquí al menos 2 años y medio y ha logrado hacer todo esto, ¿no? Y hacer políticas justas, de justicia fiscal y económica sin que se le hayan caído los anillos, sin que se haya perdido, sin que hayamos llegado aquí al fin del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso de toda esta experiencia. Y nada, hemos perdido una batalla, eso es evidente, pero no hemos perdido la guerra, ni mucho menos, y habrá que seguir dando la batalla porque todavía queda muchísimo camino por recorrer y esto solo no ha hecho más que empezar. Y nada más, pues muchas gracias, lo dejo aquí. Bueno. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, si queréis hacer alguna pregunta o plantear algún debate, vamos a dedicar ahora el tiempo que nos queda a ello. Así que, manos arriba. Teo. En principio, muchísimas gracias por la información que nos has dado, Eduardo. La verdad es que la experiencia que has vivido, como bien dices, en un ayuntamiento que es la capital de nuestro país y con el presupuesto que tiene y el trabajo que tiene, la verdad es que es el ejemplo para todo. Y empezando por el final, que es lo que tú has dicho, es decir, la forma de estrangular una gestión como la que está haciendo y la que sobre todo está haciendo más el Ayuntamiento de Madrid es estrangularlo económicamente. No hay otra forma. Es decir, todo lo social, todo lo que se puede hacer, como no se puede parar, porque no se puede parar en las calles, porque la calle está con la gente que hacemos y que hacéis y habéis hecho ese tipo de gestión, pues lógicamente hay que estrangularlo vía económica. Es verdad que eso lo llevan haciendo toda la vida. Es decir, aquí y este ayuntamiento, lo que estamos en Arganda, lo hemos vivido desde el principio. Este ayuntamiento en la primera legislatura era comunista, en la segunda fue comunista por mayoría absoluta, y los que estuvimos en esa gestión vivimos la experiencia de lo que significaba en principio algo que a lo mejor ahora ya se ha olvidado, y es lo de siempre el ayuntamiento es el que está delante de los ciudadanos, es el primero que los ciudadanos le reclaman, le demandan servicios,
pero ¿qué tipo de servicios? Y eso es un debate político, porque cuando nos venía el PP y el PSOE, que también estaban en ese tema, decía, no, dedicaros solo a arreglar calles, a arreglar farolas, a hacer esto y olvidaros de lo que es otro tipo de gestiones. Ya desde el primer momento empezábamos a reivindicar lo del 25-25-50, algo que se ha olvidado, y que era 25% del presupuesto para las corporaciones locales, 25% para las comunidades autónomas y 50% para el Estado. Eso se dejó, solamente empecé, luego Izquierda Unida, durante varios años estuvimos reivindicándolo, porque era la única forma que tuviéramos recursos para poder hacer lo que la gente nos demandaba, los vecinos nos demandaban hacer calles, arreglarlas, asfaltarlas, hacer farolas, pero también nos demandaba hacer parques y también teníamos que hacer lo que la izquierda verdaderamente quería hacer, que era transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad, antes te hablaba cuando he empezado, este ejemplo, este auditorio era el auditorio Víctor Jara, donde aquí venían, de los primeros que lo usó fue La Bordeta, o gente como cantantes como, bueno, Los Secretos, es decir, venía gente que empezaban en aquella época y que venían diciendo algo diferente a lo que habíamos vivido poquitos años antes con la dictadura. Me refiero a que había que hacer algo más, cultura, educación, deportes, en mi caso concreto, yo era concejal de deportes, pues a mí estuvieron a punto de inhabilitarme y procesarme cuando en aquello no existía, porque en los colegios públicos, pues lo único que se hacía en tema de deportes, pues eran los profesores que llamaban educación física, que habían salido INEI, que hacían arriba, abajo, dentro, y nosotros, este ayuntamiento, lo primero que contrató fue 5 profesores de educación física formados en distintas actividades, y eso no era competencia municipal. Entonces, al no ser competencia municipal, estabas incumpliendo una norma y te podían inhabilitar y meterte en la cárcel. Lo que pasa es que en aquella época, ¿quién era capaz de meter a gente por hacer cosas de esas? Tenías a toda la ciudad. Eso es algo que se perdió, porque al final aceptamos las reglas del juego de que los ayuntamientos solo hicieran aquellas competencias que les correspondía, y si te pasaba, como os ha pasado desgraciadamente a Carlos, es decir, si hacemos otras cosas diferentes, si ahora Madrid está haciendo cosas diferentes, culturales, deportivas, de transformar la sociedad, eso ya no es competencia municipal y te vienen por el artículo 135 y se acabó, aunque tengas superávit, da igual. Entonces, eso es algo que ya no hacemos. Es decir, la reivindicación del 25-25-50. Y otro de los temas que yo te quiero plantear es el tema cuando ya llegaron lo de las sociedades anónimas en los ayuntamientos. Creo que fue el mayor error. Todos los partidos lo aceptaron. Nosotros aquí votamos en contra, no estábamos de acuerdo, porque ya en las siguientes legislaturas gobernaba, cuando esto se implantó en Arganda, ya gobernaba el PP por mayoría absoluta, y se crearon las sociedades anónimas, que era una puerta de contratación. Ya decía antes, no se puede contratar a personal que quieras, no puedes contratar. Ellos inventaron, pues bueno, la gente sin nada de su confianza, te venían interventores, secretarios y tal, que eran interinos, y quitaban a la gente de confianza, y por otro lado creaban sociedades anónimas y ya contrataban a quien quisieran, y adjudicaban, fraccionaban los contratos, y llegamos a la Gürtel. Ese tema, ¿por qué tampoco Izquierda Unida lo ha dado como aceptado y no ha reivindicado el que eso se acabe? Porque efectivamente ahora tenemos que retroceder en el tema de las contratas, recuperar, todos defendemos eso, de que los contratos empiecen otra vez lo que es lo de recuperar todos los servicios que se han externalizado, pues llegar a volver a recuperarlo. En Arganda, y me imagino que en Madrid, temas como la recogida de basura y tal, si no tienes, has perdido lo que tenías de infraestructura, como eran camiones, como tal, pues intentar, además de pagar la multa, hacerte con todo el tema de infraestructura para poder volver a municipalizar esos servicios, verdaderamente es costoso y casi imposible, porque algunos tienen contrato de 75 años. Pero sí tendríamos que ir haciendo cosas que les hiciera la competencia paralelamente. Pero ahí chocamos otra vez con el tema de los presupuestos. Entonces, ¿qué opina o cómo, tú que has estado en el Ayuntamiento de Madrid, el tema de conseguir que las sociedades de fomento se acaben, porque es la forma de mangoneo, de tarapicheo,
de conseguir dar contratos a amiguetes y la verdad es que eso es lo peor, porque se pierde todo el tema de transparencia de los municipios, para donde tienes que sacar los contratos públicos, oferta pública y tal. Todo eso se perdió a partir del 96-97, que se crearon las sociedades anónimas de fomento a los ayuntamientos. Y gracias. Perdonad si me he extendido. Si quieres responder y luego hacemos otra pregunta, que está larga. No, está muy bien, está muy bien. Mira, mi opinión sobre el 25-25-50 es que se ha quedado un poco anquilosado. O sea, que yo no recuperaría eso. La lógica sí, o sea, lo que hay detrás sí, la esencia. Pero fíjate que ahora ha cambiado mucho el panorama y, por ejemplo, como tenemos cada vez más población mayor y la vamos a tener más, pues tiene que haber más dinero para pensiones. Pero esto no tiene por qué decir, que va a ser un problema, ¿no? Simplemente, joder, normal. Si tenemos una tarta y estamos en un cumpleaños y aquí hay mucha gente muy mayor, o sea, la mayoría de la gente es mayor, pues habrá que poner un trozo de la tarta muy grande para la gente mayor. Pues lo mismo ocurre con la riqueza en España, ¿no? Ahora, como vamos a ser mucha gente mayor, pues habrá que coger una tarta más grande que, bueno, pues habrá otra capa de la población que tendrá menos recursos, pero bueno, como van a ser menos, pues no va a haber problema. Habrá que dedicar menos recursos, por ejemplo, a educación, a deporte, etcétera, etcétera, porque va a haber menos gente. Eso quiere decir que como el 50 ese sería para las pensiones, pues a lo mejor ya no sería 50, sino que sería algo más. En cualquier caso, es simplemente un detalle para decirte que no me parece lógico ir con una regla de 25-25-50, pero sí la esencia de decir, oye, que esto tiene que estar bien distribuido, no puede ser las corporaciones locales los hermanitos feos aquí de las administraciones. Y yo creo que el mejor enfoque para esto, que te puede salir a lo mejor 25-25-50, es el de necesidades. O sea, que es tan sencillo. De hecho, bueno, es sencillo en idea, luego en la práctica es más complicado. Pero el sistema de financiación autonómica funciona así, funciona regular, porque luego le han metido muchas cosas por cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero hay al menos un fondo dentro de todo el sistema que tiene su lógica y es medir las necesidades de cada región y las vas ponderando también por población urbana y rural, si tienes población mayor y otro tipo de cuestiones. Y entonces dice, necesita esto para que todos los ciudadanos de España tengan el mismo servicio o el mismo nivel de servicio de educación, pues a esta comunidad hay que darle tanto dinero, ¿no? Y esa es la clave, o sea, si al Ayuntamiento de Madrid o a las corporaciones locales, ¿cuánto habría que darle? Pues en función de las necesidades y de las competencias diseñadas. Yo creo que, como tú comentabas, necesitan tener mucha más financiación porque competencias, de hecho, tienen muchísimas ya. Fíjate, las han recortado muchísimo, pero tienen muchas más de las que corresponde por financiación. Porque no sé si os acordáis que con la ley de racionalización en el año 2013, lo que se hizo fue quitarle muchísimas competencias a los ayuntamientos, sobre el papel. Dijo, pues ahora los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ya no van a tener no sé qué y los demás no van a tener no sé cuánto. ¿Qué pasó? Que cuando vieron que eso era una bestialidad, el propio Partido Popular dio marcha atrás y envió una circular a todas las corporaciones locales diciendo, oye, que aunque esto entra en vigor, ni se os ocurra hacerlo, ¿eh? No retiréis porque si no se nos cae aquí el mundo, no va a haber financiación. Perdón, ¿quién se va a dedicar entonces a la escuela infantil, a servicios de polideportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y a transporte, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos que nos quitaron la financiación a las corporaciones locales, pero las competencias no las dejaron. Y entonces, ahora mismo, que es una de las cosas que reivindicábamos, en el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, estamos dedicando muchísimo dinero a competencias que teóricamente no debería hacer el Ayuntamiento, sino que lo debería hacer la comunidad, pero lo pagamos nosotros. Y encima cuenta como regla de gasto. Y oye, no, mira, si estoy aquí haciendo cosas que no me corresponden, o me das el dinero, o al menos el gasto que estoy llevando a cabo, pues no me computa para la regla de gasto. Pero una canallada, esa perspectiva bestial, ¿no? Y el tema que comentas es súper importante. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que se ha perdido, o sea, que no hay lo hemos dado ya por perdido, ¿no? Hay empresas que pueden utilizar los ayuntamientos y la izquierda nos está diciendo, oye, vamos a intentar controlar esto. Pero es cierto que ha sido, bueno, pues los mecanismos de excelencia utilizados para la corrupción, lo que yo decía de los contratos esos de las cámaras de seguridad es por una empresa pública.
y algunos litigios que hemos empezado han sido también por empresas públicas. Mucho más fácil, bueno, era mucho más fácil utilizarlo para la corrupción porque quedaban al margen de las cuentas públicas y entonces no consolidaban con todo el perímetro del ayuntamiento, entonces tú metías la deuda ahí y no computaba, no salía, parecía que era de una parte privada cuando en realidad era pública. Y es verdad que gracias a la Unión Europea, paradójicamente, ¿no?, se ha ido mejorando, ¿no? Y ha habido pues nuevas instrucciones por parte de la Unión Europea diciendo, oye, que la deuda de esta empresa semi-privada, mixta, tiene que ser pública, así que lo computará. La ley de contratación que se acaba de cambiar ahora y ha entrado en vigor controla muchísimo más eso y mucha más seguridad. Entonces es verdad que algo se ha mejorado ahí y no necesariamente tener una empresa tiene por qué ser un fondo, o sea, un agujero negro de dinero, ¿no?, sino que se podría utilizar de otra forma. A mí se me escapa aquí, pues, evidentemente, todos los detalles y todos los procedimientos que habría que llevar a cabo, pero hay mucha gente que lo tiene claro. O sea, hay mecanismos de control, seguridad y supervisión para que no se pueda utilizar lo público en beneficio privado. Y eso partiendo por medidas de transparencia como la auditoría de la deuda, que yo estaba comentando, vamos a ver qué se ha hecho con el dinero público. Que ha habido desmanes, pues esto no va a volver a ocurrir y se va a implementar las medidas para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, yo tampoco lo pagaría tanto con el hecho de la sociedad anónima y esta estructura mercantil nueva, sino con la utilización que se le da, que creo que se puede controlar desde el propio ayuntamiento. Con voluntad política, evidentemente, y sin ganas de que te corrompan los corruptores de siempre. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, yo soy profana completamente, o sea, no tengo ni idea de economía y tal. Pero te has enterado de... Sí. ¿No? Sí. Quiero decir entonces lo he hecho muy mal. No. Quiero decir que mis preguntas pues a lo mejor son un poco banales y tal. Seguro que no. Lo que has comentado, que hay dinero, que hay ahí que está como en un limbo, ¿no? Que no... Eso no es fácil que metan la mano en, pues, por ejemplo, los casos que estamos viendo de corrupción, del PP o de gente que pueda tener acceso a esas cuentas. ¿Es fácil eso? No, porque... O sea, está bien especificado que sobra esto y que siempre va a sobrar esto. Sí, está todo bien. Sí, o sea, esos son simplemente apuntes contables, o sea, el mecanismo es de contabilidad y tú vas anotando los ingresos y los gastos y lo que te sobra, que bueno, aquí hay mucha contabilidad creativa de todas formas, pero bueno, lo que te sobra es tu superávit, devuelves deuda y entonces te queda un remanente, que ese remanente está... En realidad el dinero no existe, o sea, que nadie se imagine que son moneda y billetes, son numeritos, ¿no? Exacto, es virtual. Entonces tú tienes anotado un saldo a favor tuya que es de tanta cantidad. Entonces, en realidad, no quiere decir que haya ahí algo sobre el que la gente, una caja de ahorro sobre el que la gente pueda utilizarlo, sino que cuando se utilice ese dinero, solo puedes utilizarlo también con un apunte contable. Y es, yo saco esto de aquí, para que nos entendamos, por el ejemplo físico, y lo meto en algún lado. Entonces ahí es donde puedes hacer la trampa, porque lo normal es, lo meto aquí, pero no te estoy dando la contraparte. A lo mejor estoy pagando, pues eso, 1.000 por cámaras de seguridad que luego no existen. Y esa es la forma en la que se utiliza la corrupción. Esto, pero luego ¿dónde está? Claro. Exacto. Es como cuando es el dinero contante y sonante, que bueno, que estamos viendo, ¿no? Claro. Que se gasta donde no se debe o no aparece por ninguna parte. Pero insisto que no es tan, Sí. yo qué sé, tan cutre como decir, oye, pues ahora traslado este dinero a tu cuenta bancaria corrupto. No, es, oye, voy a disimularlo. Claro, exacto, es muy diferente porque está regido por unas reglas institucionales de contabilidad que es, oye, todo ingreso tiene su gasto, entonces tú tienes que contabilizarlo todo. Pero el truco está en cuando yo hago un cambio de esos, pues no se corresponde con todo lo que yo estoy pagando. Y entonces en realidad le estoy dando 1.000 a una empresa, como comento, ¿no? Cuando en realidad esa empresa no se merece 1.000, se merece mucho menos, porque no está aportando tanto al ayuntamiento. Entonces, claro, contablemente, si tú solo miras el documento, dices, ostras, esto está bien. Que esa es la clave, el auditor va a mirar el documento, no va a ver a la tierra si están las cámaras de seguridad instaladas, que esa es la clave, tú tienes que decir, a ver, ¿esto qué es? Exacto, y ver si funcionan bien, etcétera, Y otra pregunta también torpe.
¿Quién nos ha sustituido en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, ha sustituido a Carlos Sánchez Mato Jorge García Castaño, que es un concejal que... ¿Qué partido? Pues de Podemos, estaba en Izquierda Unida. Estaba en Izquierda Unida. Gracias. Cuando un ayuntamiento está intervenido, ¿no puede contratar directamente? ¿Tiene que dárselo a una empresa privada o algo así? ¿Qué va? O sea, es que se ha creado mucho mito con los de la intervención. Nunca se ha intervenido el Ayuntamiento de Madrid. Pero... No, pero otro. El de Arganda, El de Arganda, por ejemplo. Ah, vale, este está intervenido. intervenido. Entonces habrá que ver un poco la situación en concreto. O sea, a mí se me escapa qué tipo de intervención tienen, pero la intervención... Será más bien de cuestión económica, digo yo. Pues seguramente, ¿no? Normalmente las cuestiones van por ahí. La intervención suele ser, tú si vas a mover algo de dinero, primero te doy yo el permiso. Eso es lo que es una intervención. Entonces tú no puedes hacer nada con el dinero. Joder, los ayuntamientos, por regla general, son autónomos y con su dinero hacen lo que quieren. Pero si están intervenidos es, antes de hacer nada, me tienes que decir a mí, que soy tu tutor, si te doy permiso o no. Eso es la típica intervención. Y eso... Se crea una empresa para contratar. No, en realidad eso puede ser simplemente, por ejemplo, lo que había en el Ayuntamiento de Madrid, que era una semi-intervención, era que nosotros, después de cada recorte que nos pedían, le pasamos la información a la intervención del Ministerio. Entonces ellos miraban nuestra documentación y decían, ah, vale, bien, estáis cumpliendo, ¿no? Eso es una especie de intervención, pero no hay una empresa, o sea, eso no requiere tantos gastos de recursos ni de medios, simplemente tú desde el ayuntamiento, perdón, desde el ministerio, pues una serie de personas dice, oye, vaya a estar encargado de controlar estos ayuntamientos y ver que no se están pasando de lo que haya establecido pues los criterios que se activan con la intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, que no me sé los detalles, insisto, pero yo no creo que haya una empresa para eso. Por el fondo había una pregunta. Sí, a ver, Alberto, ¿tú crees que esto... Eduardo. Eduardo, ¿tú crees que esto se le ha explicado bien a la gente? Todo eso que se ha hecho en el ayuntamiento, que ha hecho el grupo y tal, ¿se le ha explicado a la gente? ¿Se ha explicado todo? Ya sabemos que los grandes medios no nos van a ayudar en eso. Pero la radio no sé si funciona la radio, esa que decían Radio Carmena, ¿no? Sí, pero no va a funcionar a nuestro favor. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es que falta que eso llegue a la gente. Sí, sin duda. Pero nosotros lo hemos intentado y de hecho lo seguimos intentando. O sea, la idea es hacer pedagogía sobre dos cuestiones. La primera es los problemas a los que se enfrenta un ayuntamiento en general y decirle a la gente, oye, que mira, que aquí hay un problema y vamos a intentar hacerlo, aunque son 25-50, pero que esto hay que cambiarlo. Y luego ya la cuestión particular del ataque bestial de Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid, que ha terminado con nuestra salida, ¿no? Entonces, eso es más complicado explicarlo, porque también dentro del propio gobierno hay diferentes formas de entenderlo y no hemos recibido, evidentemente, apoyo por Radio Carmena ni nada para poder contarlo. Pero nosotros allí donde podemos, pues vamos, lo contamos, intentamos que la gente entienda lo que hemos hecho, el valor que le pueden dar y que evidentemente esto es una cuestión política y que no queremos que vuelva a ocurrir. Y la mejor forma de hacerlo, evidentemente, es contarlo. Y estoy de acuerdo contigo en que no está llegando a todo el mundo, sin duda. Pero eso no es tanto responsabilidad nuestra, que en parte lo es, sino que no tenemos los medios a nuestro favor, los pocos canales que tenemos para comunicarlo es esto, ¿no? Un foro bastante reducido para que se entere todo el mundo y estas son las herramientas que disponemos. Estaba... lo del tema, perdón, lo del tema de la venta de las casas por parte de la botella, ¿no? Eso estaba muy arraigado en la gente y la gente lo seguía y yo creo que eso, sí, sabemos que está ahí parado. Pero no sé, yo creo que eso se tenía que explotar de alguna manera más, ¿no? Pues fíjate, lo hemos explotado muchísimo. Esa ha sido de las cosas que más hemos explotado y que más se conocen por lo que estás comentando, precisamente porque hicimos una comisión de investigación, que ya sabes que es una especie de juicio, ¿no? En la que tú llamas a comparecer a determinada gente y entonces tienen que responder a las preguntas de los cargos públicos, ¿no?
Y eso ha tenido también su impacto por la vertiente social. Mucha gente pasándolo mal porque han sido expulsados o porque se les ha aumentado muchísimo el precio del alquiler, y entonces eso también tiene su impacto y por eso ha tenido una difusión mucho más amplia, ¿no? Y también porque venía de hace tiempo, hubo también litigios, entonces se han dado las condiciones para que ese tema en particular se conozca mucho más. Insisto, nosotros hemos intentado darle toda la difusión posible, de hecho ya creemos que se ha gastado. Hoy teníamos la sesión final, ha tenido lugar, ¿no? Carlos Sánchez Mato ha sido, por cierto, el portavoz, y ahí se ha quedado. Bueno, en parte también porque ha pasado lo de Cifuentes, lo de Falciani, lo de Puigdemont, o sea que todo ha pasado hoy, con lo cual lo ha eclipsado, pero es verdad que ya hay poco que rascar, ¿no? O sea, normalmente los medios de comunicación buscan lo fresco y como ya hayan contado una cosa, dicen esto no lo volvemos a contar, a no ser que haya una nueva cosa, una nueva percha sobre la que puedan colgarse, ¿no? Entonces estamos con lo de siempre, esa dificultad de poder comunicar todo lo que está ocurriendo. Teo y luego más a fondo. Sí, yo brevemente por el tema que he explicado al final, se ha planteado por parte de intervinientes. Parece ser que todo empezó y la única forma de desacreditar al equipo económico de ahora Madrid en el ayuntamiento fue cuando, es decir, atacasteis claramente algo que no se atrevían, es el tema de la auditoría, para saber realmente qué se había hecho con la cantidad de miles y miles de millones de euros que se habían mal invertido o desaparecido. Y entonces sacaron lo de las facturas fraccionadas. Es decir, por ahí empezó un poco todo. Y entonces luego ya empezaron a venir, porque yo creo que lo primero que hicieron fue atacar al equipo económico por esa vía de que para poder tener un equipo, es decir, hacer una auditoría externa, porque interna es imposible hacerla, pues dijeron que si lo de facturas fraccionadas, para no sé qué, no tener que pasar por ciertos controles. Eso es una táctica que utiliza, lógicamente, el PP y, desgraciadamente, también el PSOE, para evitar que no se llegue a investigar los verdaderos casos de corrupción. Y por el tema de Arganda, se hablaba de los temas de interés, es decir, en los últimos años del gobierno, es decir, del 2000 al 2004, la capacidad de endeudamiento de este ayuntamiento era del 100%, y como los bancos no se fiaban de que dieran dinero, de que pudieran devolver ese dinero, los tipos de interés que se estaban poniendo en ese momento, mientras a otros ayuntamientos les cobraban un 0,5 o un 0,75, al ayuntamiento de Arganda necesitaban los bancos, Banco Santander, Popular, cada banco que iban les ponían un 4 y un 5%, eso están papeles de tipo de interés, con lo cual, es decir, capital, eso no se podía pagar, pero es que los intereses tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que ha hecho el equipo del PSOE en estos momentos, en estos últimos 2 años, un año y pico? Es decir, negociar el tipo de interés que era de cajón y irse porque los préstamos de dinero hoy día está bajo, y entonces lógicamente han podido equilibrar presupuestos porque ahora el tipo de interés sobre el mismo capital, porque se sigue debiendo el mismo dinero, si no se ha amortizado capital de ninguna manera, pues los tipos de interés al ser un 1, un 0,25, un 0,75, inclusive hasta un 0, porque le están prestando el ayuntamiento un 0, por eso está intervenido el ayuntamiento de Arganda, pues lógicamente puedes hacer un poquito más con esos intereses que no pagabas en los años 15 y 16. Y ya para terminar, cuando hablabas de las sociedades anónimas dentro, es verdad que si hay transparencia, está en la oposición, gobierne quien gobierne, si tú creas, agilizas una serie de trámites, ¿qué tal? Pero tiene que haber transparencia. El Ayuntamiento de Arganda en el año 97 aprueba la sociedad de fomento. Y en el año 98, y aquí está una sentencia, en el año 98, un poco lo que decía una compañera, desaparecen del Ayuntamiento 117 millones de pesetas que se supone tenían que llegar a la sociedad de fomento, pero que no llegan. Tenemos que investigarlo, descubrirlo, con cerro de papeles, porque hay que mirar y entrar, y descubrimos que faltan 117 millones de pesetas que salen del ayuntamiento, que no llegan a la sociedad de fomento. Se denuncia, y lo denunciamos, y lo único que dicen en ese momento, pues que, oiga, ustedes que denuncian tienen razón, lo denuncia Izquierda Unida, que estaba en la oposición, y los 117 millones de pesetas lo devuelven, lo tienen que devolver y aparecen otra vez en la contabilidad
en ese mismo año, presupuesto de 1998. Era el comienzo de la URSS. Ese año lo pudieron. ¿Qué ocurrió? Que la Izquierda Unida empezó los trámites para inhabilitar a Benjamín Martín Vasco y a Ginés, porque como eran el Consejo de Administración, es decir, la oposición no podía estar en esa sociedad de fomento. Si hubiera sido transparente, estaría la oposición fiscalizando eso, pero a nosotros no nos daban ninguna documentación que pudiéramos acreditar que ahí se estaba haciendo una gestión transparente y no sé qué. Habías traspasado todo el patrimonio que había del ayuntamiento, más de 5.000 millones de pesetas, bueno, estamos hablando de año 98, 5.000 millones de pesetas de activos, de locales, de naves, de tal, y todo eso era propiedad ya de la sociedad de fomento y empezó a vender como locos las naves y tal. Entonces, esos 117, cuando la Izquierda Unida denuncia a estos señores para inhabilitarlos, qué casualidad que se ponen de acuerdo PSOE, PP y los ex de Izquierda Unida, y eso se tapa y no los inhabilita. Después todo el campo se regala y está en papel. Qué bien, lo tienes en papel como Cifuentes tiene lo de... Lo que pasa es que yo sí por el juzgado, y luego te lo doy si lo quieres y lo lees. ¿Dónde estaban esos 117 millones, Teo? Lo devolvieron, ese Apareció, año lo devolvieron. así. Claro. Después de ir a los Hubo, ¿sabes? Por terminar, esto hubo que hacerlo por contencioso administrativo, porque si lo denuncia un concejal, va al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, en el año 2010, sí saca todas las irregularidades del Ayuntamiento de Arganda y está publicado y lo podéis leer en no sé qué, en el 2010. Esto había ocurrido en 1998. Como lo hicimos por contencioso administrativo, salió en el año 2001, 3 años después. Como si lo haces por el Tribunal de Cuentas, salió en el 2010. No pasó nada, ya estos señores estaban procesados, ya estaban, y algunos están empezando a declarar ahora, como el caso de Ginés y tal, y al año que viene los esperamos ver en la cárcel. Pero estamos en 2018. Quería comentar solo una cosa, porque has hablado de fraccionamiento de contrato y te estabas refiriendo al Open de tenis, imagino, ¿no? Sí, o sea que, sí. Claro, es que... Pero era la auditoría del Open Claro, de tenis. sí, eso era... Es que es complicado porque, claro, luego los medios lo retorcieron todo y la idea que se ha transmitido, desgraciadamente, es que la culpa era de Carlos Sánchez Mato. O sea, en una especie de artimaña bestial para absorber dinero público, porque eso es lo único del Open de tenis, que por cierto hoy he visto ya el cartelito, Madrid apoya al Open de tenis porque dentro de poco va a celebrarse otra vez. Fijaos que en ninguna otra ciudad del mundo en el que se celebra un torneo de estas características se pone dinero público, en ninguno. Y en Madrid es el único ayuntamiento que pone dinero público, y una barbaridad, o sea, 10 millones de euros al año, que empezaron siendo 3, luego 5, luego 10, y en cada incremento lo explicaban porque decían, bueno, pues es que también va a haber un torneo femenino, pero eso no explicaba que se incrementara tanto, y porque vamos a hacer un vídeo de 2 minutos de publicidad. Dices, pero millones de euros para... O sea, una cosa bestial, ¿no? Y detrás hay un único administrador que tiene que ver con paraísos fiscales, o sea, que es todo muy turbio, y entonces lo que hizo Carlos Sánchez Mato al ver eso, con un montón más de gente, fue, oye, esto habrá que denunciarlo. Pero hubo gente que no quiso. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo que no? Y entonces Carlos, por ejemplo, pidió informes a la propia auditoría y dijo, oye, ¿qué pensáis sobre este contrato? Que es totalmente opaco, es feo y tal. Y los servicios fiscales, jurídicos del ayuntamiento no se posicionaron. Se pusieron de esquinilleo. ¿Por qué? Pues porque ellos habían tenido que ver evidentemente con la firma. No se puede estar firmado y no se puede... que tiene que seguir adelante. Bueno, si hubiese voluntad política se podría romper, porque eso está blindado también, pero que se puede, hombre, si demuestras además que es un desfalco bestial y tal, pero el problema es que no hay, claro, que tenemos al enemigo dentro también, o sea, si hay funcionarios que han tenido que ver con eso, dicen, yo esto ahora no quiero levantarlo, porque me puedo yo comer el marrón. Ese mismo caso. Entonces los servicios... Los técnicos estaban repartidos. Exacto. PSOE, Izquierda Unida. Y en este caso los servicios jurídicos dijeron, mira, esto es no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, como los propios servicios jurídicos no se posicionaban, pues dijimos, pues vamos a recurrir a un servicio de abogado externo. ¿Qué pasa? Que eso era legal, se podía hacer y tal, pero bueno,
como el PP dijo, "Ay, esto suena un poco raro porque hay servicios internos y están acudiendo a los externos, vamos a ponerle una querella". Y claro, la jueza cuando vio eso dijo, bueno, pues como no tengo ni idea del tema, pues lo admito a trámite, ¿no? Y claro, cuando se admite a trámite una querella que simplemente, oye, pues voy a investigar, ya empiezan a decir, oye, pues este tío es un corrupto, no sé qué, no sé cuánto. Y, o sea, si hubierais visto el juicio, pues era un cachondeo. O sea, la fiscalía ni siquiera hacía preguntas, porque sabía que es que ahí no hay nada que coger. La cara de la jueza era un poema, en plan, es que aquí no hay nada. Pero todavía no se ha sobreseído. ¿Por qué? Porque hay intereses en que siga imputado y para poder decirle esto era un imputado y el coste político, etcétera, etcétera. Pero en verdad ahí no hay absolutamente nada. Y fijaos, en el caso de que lo hubiera, serían 50.000 euros que se ha dado a un servicio, a un bufete de abogados, coño, que ha hecho un trabajo y está ahí, no como el máster de Cifuentes, y ellos 10 millones de euros y eso no se investiga. Y ahí no hay nadie imputado. Y en cambio, supuestamente por 50.000 euros hay imputados 2 concejales. O sea, una bestialidad. Había otra pregunta por el... bueno, creo que la de al lado de mí. Quería preguntar sobre el María servicio José. de limpieza de Madrid. Bueno, decís que es un contrato que está súper blindado, o yo que sé, o que le tenía que indemnizar mucho dinero, si lo iban a rescindir y tal. Y entonces, yo te quería preguntar quién es el titular de ese contrato. Bueno, es que el contrato... Si lo puedes decir, ¿no? Sí, claro, el contrato es marco y entonces tiene muchos segmentos. Y además hay para varias actividades, para varias partes de Madrid. Esta parte para una empresa, esta para otra. Entonces están todas, están las de siempre, OHL, SACIR, ACS, las de siempre, las que se encargan de las que manejan el cotarro en este país, al fin y al cabo. Yo pensaba que no estaba fragmentado. Está fragmentado, está fragmentado. Solamente era una persona. Es un contrato marco que incluye, es que no hay una única empresa que se pueda dedicar a limpiar y a recoger los servicios o sea, los vertidos de Madrid, porque Madrid es gigantesco, ¿no? Entonces es necesario que se haga de esa forma y evidentemente pues... Es que la rumorología decía que era Florentino. Claro, está detrás. Que era el yerno de la botella, que era Alejandro Agá, yo qué sé. Todos. Claro, pero si son ellos. Son ellos. Claro. Pero lo que pasa es que hay de todo. Y también están en lo de las cámaras de seguridad que os he comentado, ahí está Florentino también. Está en todos los sitios, es omnipresente, es Dios. Emi tenía... Sí, yo dos cuestiones. Quería preguntar por la publicidad del ayuntamiento en la época de la botella y compañía. Y luego también quería, bueno, y campañas, digamos, las campañas de la derecha. Y luego también quería llevar la pregunta aquí al municipio, que aquí recientemente ya esta legislatura ya ha cambiado por un gobierno de izquierda, y la verdad que la ciudadanía no lo nota. No lo nota. No nota que sea de izquierda. Incluso que eso de atado y bien atado, que si sigue funcionando, porque es que aquí te dicen que un euro que gasten tienen que justificarlo. Entonces no hay ni para papeleras. Eso es lo que nos dicen. Entonces esas dos cuestiones, publicidad de PP y que es muy significativo que luego la izquierda tenga que poner globos en las rotondas y estos dan paraguas, pues sombreros, los autobuses. no, que quiero decir que ahí tiene que haber también a lo mejor una partida presupuestaria que también no sé cómo se investiga eso. A ver, el tema de la publicidad es que no sé muy bien a qué te refieres. O sea, ¿te refieres a que han utilizado dinero público para...? Eso es, si hay alguna investigación en ese aspecto. Hombre, en realidad con el PP de la Comunidad de Madrid sí, porque sabemos que, o sea, eso ya está demostrado en los tribunales, que han tenido financiación irregular para sus propias campañas electorales. Pero en el Ayuntamiento de Madrid pues no, o sea, no tenemos de momento pruebas que así lo atestiguen, ¿no? Entonces yo no te puedo comentar nada más, salvo que sería muy raro que todos esos favores que le ha dado el Partido Popular a sus amiguitos de turno no se han devuelto con financiación de campaña electoral, con publicidad y con otro tipo de favores. Sería muy raro, porque nadie da algo a cambio de nada. Entonces, entre los favores que les deben pues, los del sector privado a los gobernantes del Partido Popular, sin duda estará eso, de publicidad y tener dinero y casi infinito para hacer campaña electoral. Pero insisto, o sea, a día de hoy no hay pruebas que podamos... No se ha visto nada en el ayuntamiento. Emi, en Arganda es arpegio directamente. O sea, aquellas campañas que nos hicieron de Rock in Rio, de lo que se iba a hacer y todo eso es parte de donde sacaban dinero de la URTE. O sea, lo hacía directamente ellos.
O sea, aquello que usaron para vendernos a nosotros la obra era directamente un medio de corrupción. O sea, te puedes imaginar que ahí sí se gasta un dinero que irá de donde vaya. Pensaba que eso que había detectado algo, o investigado algo de ese tema. Yo pienso que lo número uno haciendo propaganda es la derecha. O sea, siempre, porque aquí cambiaron los autobuses, Arganda marcha, bueno, es que era todo propaganda. O fachada. Más reservaditos en eso, muy reservaditos. Y encima, como nosotros mismos vemos mal lo que hacemos nosotros mismos, o sea, ellos roban y tú preguntas a mi vecina que es de derecha y dice que maravilloso. Y qué bien, que hacen bien, que todos haríamos lo mismo si estuviéramos en ese lugar. Y resulta que luego cuando nosotros hacemos, no perdonamos. Por eso la izquierda no llegamos prácticamente nunca a ninguna parte, porque nosotros mismos ya dejamos de apoyarnos, ¿no? Como si no nuestros robaran, está bien que lo digamos. Claro, pero ¿me entendéis? Sí, sí, La sí. esencia es Sí, esa. si quieres contesto un poco. Pero breve. No, sí. Sí, la No, verdad. hombre, un poco por el tema del transporte. Tener en cuenta que Arganda está todo externalizado. El gobierno que tenemos, no se puede decir que es un gobierno de izquierda, por lo menos para mí no, porque dependiendo de lo que hagas, se sabe si eres de izquierda o de derecha. Es decir, no es cuestión de que tú lleves unas siglas, porque aquí hemos tenido también que el PSOE y UCM, que está gobernando conjuntamente con el PSOE, y Ciudadanos, y Arganda si puede, es decir, están gobernando ahí, uno los apoya, en otro gobierno directo y tal. Pero hay algo fundamental que ahora Arganda, en la coalición que iba Izquierda Unida y que se presentó en las municipales, porque, como ya sabéis, lo del tema de UCM, tuvimos que romper por toda esta serie de cosas que olían mal y que irán saliendo poco a poco, y lo veréis, y eso, el tiempo y la gestión es lo que da la razón a quien la tiene, ¿me entiendes? Y eso está claro, lo mismo que acabarán dando la razón ahora Arganda y a la gestión, porque eso sale día tras día, ahora Madrid, ahora Arganda. Entonces, el tema del transporte público, todo está externalizado. Entonces, si tú cambias, y antes Eduardo lo decía, una gestión en vez de que está externalizada, si quieres remunicipalizarla, en vez de firmar un convenio que lo tienes a 25, lo firmas como, por ejemplo, la gestión municipal de los tanatorios en Arganda. Han dicho que van a hacer un tanatorio nuevo, en vez de porque es pequeño, pues no sé qué, lo habréis oído. ¿Pero eso qué significa? Que hay que poner a 75 años esa externalización para que sea imposible. Imaginaros dentro de 75 donde estaremos todos calvos. Y entonces eso le da a ellos capacidad para invertir. A lo mejor una parte, fijaros el negocio que se lleva, con el transporte público, como decía, lo mismo. Cambian los autobuses, porque en vez de, si caducaban o vencía el contrato en el 2019 y veían la posibilidad de que eso se municipalizara, porque los primeros, lógicamente, interesados son los trabajadores, que son los primeros paganos, es decir, los trabajadores externalizados son los primeros que pagan las consecuencias y luego los vecinos, los que pagamos los impuestos, pero primero los trabajadores, por las condiciones en las que están trabajando, pues ellos renuevan el contrato, lo ponen 25 o 30 años más y ya nos han hecho una campanita diciendo que los 3 autobuses nuevos, que Arganda está en marcha y que no sé qué. Todo eso es muy fácil. Todo eso, como antes Eduardo lo decía, se hace con tema económico y se cambia absolutamente todo. En Arganda no tenemos un gobierno de izquierdas, está bloqueado porque lo primero que nosotros pedíamos era una auditoría externa que dijera claramente qué se había hecho con los miles y miles de millones de pesetas y luego posteriormente millones de euros que han desaparecido, que se han mal invertido, y todo el patrimonio que tenía este ayuntamiento, que ya no lo tiene, que se ha vendido y no sabemos a quién. Entonces todo eso se puede sacar a través de una auditoría externa. Eso es lo primero que se han encargado de que la auditoría no salga aquí. Bueno, si os parece pregunto yo, que también tengo unas preguntas, ya las dejo. O sea, tengo muchas, pero bueno, voy a ir a las principales. Bueno, sí, las principales.
Va sobre la posibilidad de la competencia de un ayuntamiento, que el ayuntamiento asuma la competencia de generar, por ejemplo, una empresa pública que puede tener sus propios beneficios y redundar eso en más ingresos para gasto público. Me refiero a hacer algo similar pues, con lo que, bueno, antiguamente, antiguamente sí que se hacían, ¿no? las grandes empresas a nivel estatal, ¿no? Las grandes empresas de petróleos, a lo mejor aerolíneas, todo que eso al final revertía también positivamente en los presupuestos, la posibilidad de hacer algo así a nivel municipal, ¿no? Como puede ser, yo que sé. No sé si hay alguno de los servicios, porque casi todas las empresas públicas que existen en un ayuntamiento no son siempre de un servicio finalista, ¿no? No luego pueden revender bienes y servicios generando una actividad económica por parte del ayuntamiento. No sé si se podría hacer. Que si podrías... Bueno, está un poco larga. O sea, tu perspectiva ahora respecto a cómo se está llevando el área de economía del Ayuntamiento de Madrid, si ves que es menos rupturista, si ves que tiene menos... ¿qué perspectivas tiene o qué es lo que ha cambiado y qué cosas se van a dejar de hacer o qué cosas se van a empezar a hacer que antes no? O qué proyectos a lo mejor se han dejado más de lado, ¿no? Como has comentado algunos ya. El tema de la revisión catastral, ¿cómo la hiciste? Porque aquí en Arganda tuvimos un problema durante un montón de años, que hubo hasta manifestaciones por el tema del IBI y tal, y bueno, el Partido Popular en aquel momento siempre ponía pega de que había pedido la revisión catastral, pero nunca llegaba aquí nadie a hacer la revisión de los catastros para bajar finalmente el IBI, ¿no? Como ha sucedido ahora al final recientemente, aunque tampoco con demasiado efecto. El tema del plan de trabajo garantizado, ¿no? Que tú has sido uno de los grandes defensores, ¿no? de una política al final activa de empleo, que ya no es tanto generar, ¿no? Por así decirlo, en plan teórico, que no el keynesianismo ¿no? De dar dinero a empresas para que a su vez generen empleo público, sino que directamente de la administración para hacer frente a la precariedad del desempleo, pues una inversión, ¿no? en todos aquellos campos en los que hay necesidades descubiertas por parte de la ciudadanía, invertir mediante la contratación directa, ¿no? de personas en algún tipo de riesgo de exclusión social para que tengan esos ingresos, ¿no? y así pueda el desempleo bajar y la gente se vea menos abocada a lo mejor a coger empleos de menor calidad. Tengo dos más y ya acabo. ¿Pero qué quieres que diga con eso? ¿Que si lo hemos hecho en el ayuntamiento? No, que sí, o sea, que si lo ves, si tenías el proyecto de hacerlo, cómo ves que se podría haber hecho, si se podría llevar a cabo en algún ayuntamiento, o cómo lo ves tú, vaya. El tema bueno, y luego ya finalmente, que cómo es el trato cuando sentéis, por ejemplo, que supongo que habría reuniones con el ayuntamiento hablado de las concesionarias FCC o HL, es decir, ¿no? O sea, cómo se sienta Sánchez Mato, comunista o medio comunista, delante de representantes de grandes constructoras y tal, y cómo es el trato ahí, pues al final tiene que ser curioso de ver, por lo menos. ¿Nada más? Es que son muchas cosas. No. Me he dejado algunas, pero bueno, ya pues no sé. Acaba de empezar. Bueno, a ver, lo de las empresas públicas depende a qué te refieras, porque ya las hay, por ejemplo, la de la MT es pública y tiene ingresos, porque la gente paga por el billete y entonces... Claro, pero es deficitaria, ¿no? ¿Cómo que deficitaria? O sea, que es un servicio, es como el metro en Madrid, o sea, tú, el ayuntamiento, Es que depende de cómo establezca que sea deficitaria o no, pero la MT tiene ingresos y entonces tiene beneficios y todos esos beneficios puede repercutir solo para la empresa o puede hacer una transferencia al ayuntamiento. Hombre, como son accionistas, el ayuntamiento es propio accionista, puede simplemente al pagar dividendos beneficiar al ayuntamiento. Luego hay empresas públicas que son diferentes, por ejemplo la de la Madrid Calle 30 no tiene un servicio dirigido a la gente con el que puedas pagar, es decir, la gente pasa por la M30 y no paga. Entonces el único ingreso que tiene la empresa es de los presupuestos, porque incluso la empresa privada no está cobrándole a nadie, ¿sabes? Es un servicio diferente. El de la empresa de tanatorio y tal, pues igual, o sea, igual que la primera, no que la segunda. Ofrece un servicio a la gente y la gente paga y eso son ingresos para la funeraria. Insisto, es una empresa pública que puede tener beneficios. Lo que hoy día ocurre es que esos beneficios reinvierten sobre todo en la siguiente actividad, en la actividad del siguiente año. No en el ayuntamiento, que eso podría ser, o sea, podría estipular, la ley incluso lo permite, o sea, no, porque esa cantidad de beneficios que está obteniendo esa empresa o lo de la MT revierta en el ayuntamiento a través de recuperación de capital, porque en realidad el ayuntamiento también está aportando capital a las empresas, por eso podría decirte, si cuentas todo el capital sería deficitario, claro. Pero si lo que estás contando es un año fiscal
o un año en concreto, un ejercicio, y ves simplemente los gastos y los ingresos, entonces dices, no, está obteniendo beneficios, ¿no? Pero es verdad que el capital ha sido puesto por el ayuntamiento, entonces si lo contabilizas, pues te sale que es deficitario, ¿no? Pero es normal, igual que en una empresa, si cuentas todo el capital, pues ves que tampoco te salen tan bien las cuentas. O sea, no sé si te referías a eso. Sí, bueno, y más la posibilidad de hacer algo que es, o sea, que economía pública, por así decirlo, productiva, que tenga su propio, por ejemplo, canal de Isabel II. O sea, yo me refiero a eso, que si cuentas el capital total, por ejemplo, al final siempre la MT, la sanidad, la educación, al final son deficitarias porque eso es gasto social. Pero si la posibilidad de hacer una economía pública, me refiero, o sea, por poner ejemplo que se me viene a la cabeza, en plan, yo qué sé, una empresa estatal, pues eso, de aerolíneas, Iberia antiguamente. Sí, pero que no hace falta que nos vayamos ahí. Por ejemplo, la MT, o sea, no tengo aquí las cuentas, pero si tú coges todos los años que ha tenido beneficio, a lo mejor supera el capital que ha puesto el ayuntamiento y que pueden ser perfectamente superavitarias. Pero que tampoco nos preocupemos de que lo público no tiene que hacer ingresos. O sea, a lo mejor un ayuntamiento pues no tiene muchas capacidades de financiación, pero un Estado puede endeudarse, que quiere decir que está siempre emitiendo bonos públicos y no hay ningún tipo de problema. Incluso puede monetizar la deuda. Antes de 1994, el Banco de España monetizaba muy buena parte de la deuda. Y lo hacía era, oye, pues te doy un crédito a ti, el Tesoro Público Español, para que financie empresas públicas, como la de la banca que teníamos por aquel entonces, como la de telecomunicaciones, como la de energía. Y eso era crear dinero para financiar políticas productivas. Se podría hacer sin ningún problema, pero evidentemente es más fácil desde el Estado que desde una corporación local. Decía que ¿qué política tiene ahora el área? Pues no la podéis imaginar, ¿no? O sea, es mucho más... no concede entrevistas. El concejal de ahora no concede entrevistas y antes era Carlos, todo donde podía era de, por favor, hazme una entrevista porque queremos contarlo. Estamos hablando que queremos contar lo que estamos haciendo y ahora lo que este concejal prefiere es no contarlo. Pues hay un cambio evidente de política. La auditoría, lo que estoy diciendo, ¿no? No están saliendo cosas. Las comisiones de investigación ahora, en vez de son para investigar al PP, son para investigar ahora a Madrid. O sea, fijaos el cambio tan radical que hemos dado. Y luego pues, el tema presupuestario ya os lo podéis imaginar. Nos hemos comido el plan económico financiero de Montoro y eso significa un recorte de más de 500 millones de euros comparado con lo del año pasado, y si lo comparamos con lo que teníamos previsto para el año 2018 es una bestialidad de dinero que perdemos, ¿no? Con lo cual evidentemente ha habido un cambio y tiene que ver con el de pues, ser más sumiso, portarse más bien y no intentar ensanchar los límites que nos deja el sistema para beneficiar a la gente, ¿no? El tema de la revisión catastral es muy sencillo. Lo único que hicimos nosotros fue pedírselo al catastro, que es un organismo, Dirección General de Catastro, un organismo del Ministerio de Hacienda, y le dice, oye, mira, hazme una revisión. Y ellos pues tienen la obligación de hacerlo, te hacen la revisión, y luego tú desde el ayuntamiento dices, mira, aquí ha bajado muchísimo el precio de mercado y el valor catastral está muy alto, pues se puede bajar en un porcentaje que se puede establecer. Lo que se baja, obviamente, son la base y el valor catastral, no el IBI directamente, el tipo impositivo ni siquiera lo tocas, ¿no? Entonces eso se puede hacer, no lo hace los técnicos del ayuntamiento, lo hacen los del Estado. El trabajo garantizado, pues precisamente por esa limitación a la que me refería al principio, de que no podemos contratar a la gente, pues entonces un trabajo garantizado se hace inviable totalmente, porque a nosotros nos gustaría del ayuntamiento decir, oye, coño, sobra muchísimo dinero y hay mucho trabajo por hacer, pues lo que vamos a hacer es crear puestos de trabajo, pero legalmente no puede hacer eso un ayuntamiento, las competencias están retiradas, para contratar personal tienes que respetar pues la tasa, el coeficiente de la tasa de ¿cómo se llama? De reposición. Todo el personal tiene que ser de unas características determinadas. Luego no está claro, como os estaba diciendo, si podemos hacerlo o no, porque miramos las sentencias judiciales y algunas dicen una cosa y otras dicen otra. Entonces decimos, joder, como nosotros contratamos por aquí, nos puede caer un buen palo, ¿no? Entonces, trabajo garantizado no hemos hecho. Ni algo que se le parezca, simplemente por no tener las herramientas. Sería una política a nivel autonómico o estatal, entonces. Sí, exacto. Que tiene la capacidad legislativa, como comentaba al principio, ¿no? Y el trato con los empresarios, pues imagino que también la podéis suponer o imaginar. Pues en algunos casos es cordial, o sea, Carlos Sánchez Mato además es muy simpático, ¿no? Entonces se da bien con la gente y le empieza a contar incluso cosas de su vida y tal. Pero el trato normalmente suele ser amable, cordial.
cuando hay que hablar de cosas serias en una mesa en un consejo de administración, por ejemplo, pues ahí ya se tensa muchísimo más. Y si estamos hablando de que, por ejemplo, el ayuntamiento está multando a la empresa de ACS y Ferrovial y tal, pues claro, pues los otros están así como mucho movimiento de silla, con mucha rabia y tal, pero eso se nota en el ambiente crispado, pero poco más. O sea, no imaginaré que se tiran piedras y esas cosas, ¿no? Y insisto, luego la relación siempre es cordial, igual que yo, por ejemplo, con Marwenda o con Inda, pues en la tele puedes ver que estamos cabreados, pero detrás de las cámaras es, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues somos humanos, al fin y al cabo, y ellos pueden tener una idea muy loca y muy canalla, pero siguen siendo humanos y hay que tratarse con... Y normalmente yo he visto eso, ¿no? Que la gente se trata bien, a pesar de que sean... Se está grabando, pero no... Bien, solo no sale de Arganda. No sale de Arganda. Bueno, tenía la palabra Isa y luego Alex. Bueno, yo iba a decir lo del catastro también, pero veo que lo has explicado muy bien, lo desmenuzas todo muy bien, es muy entendible para todo el mundo. Y yo quería también hacer una observación, más que una pregunta, una observación. A mí me molesta muchísimo que el dinero público de todos los ciudadanos se emplee para emitir, yo no sé, en el Ayuntamiento de Madrid, hablo del de aquí de Arganda, me imagino que pasará en otros ayuntamientos, las buenísimas cualidades que tienen estos ayuntamientos de izquierda supuestamente, que como ha dicho una compañera, que no parecen de izquierdas, pero tienen unas cualidades tan buenas, marcadas y tan positivas sobre publicaciones que nos van embuzonando periódicamente, de vez en cuando, todos los meses, gastando el dinero público en decir qué majos son, qué buenos son, qué cosas más buenas hacen, cuando sabemos verdaderamente que eso está todo maquillado, muchas de las cosas no se corresponden exactamente, o al menos no se ajustan a la realidad. El dinero de todos los contribuyentes ha pasado también en Madrid, creo, aunque es una población muchísimo más grande. Actualmente se llega bien a los ciudadanos todo el tipo de información, o tenemos que seguir, yo creo, en las calles informándonos con el movimiento día a día, de oreja a oreja, porque es que las informaciones que nos van llegando, según quién las van editando, aunque sea con nuestros impuestos, son deprimentes algunas veces, porque además no se ajustan a la realidad, creo yo. Bueno, yo creo que es una pregunta retórica o reflexión retórica, porque evidentemente, ¿qué es lo que conoce la gente del Gobierno de Madrid? ¿Qué es lo que conoce? Los titiriteros, los Reyes Magos, el tuit de Zapata. Pues claro, pues obviamente los medios de comunicación amplifican lo que les viene mejor a ellos, que es lo que nos viene peor a nosotros, y las cosas guays que hacemos no salen nunca a la luz. Lo único que sale positivo de forma muy recurrente es la reducción de deuda, que ni siquiera es positivo, porque nosotros no queremos reducir deuda, o sea, lo que queremos hacer es impagar la parte que sea ilegítima y no tener superávit, porque eso significa que le estás quitando a la gente más dinero del que luego le das con servicios públicos, ¿no? Entonces, encima, lo poco que sale, que es porque a los periodistas les encanta decir, hostia, que está bajando la deuda más que Cifuentes, que la está aumentando. Y eso sale en todos los titulares, y Carmena lo hace, no sé qué, que es una máquina, Carmena está en todos los lados, reduce la deuda, hace todo tipo de cosas al mismo tiempo, y da mucha rabia. Por eso, obviamente, tenemos que utilizar canales alternativos, eso en la calle, eso es este tipo de foros, y salir a contar, ¿no? Alex. A lo mejor comento algo o hago una pregunta que ya habéis hecho. Y van a ser dos. La primera es, hace unos meses había movidas con lo de la operación San Martín. Ahora se ha parado todo. Me gustaría saber cómo queda eso, o cómo está, o en qué momento está, no sé, porque en un momento como que había mucho ruido ahí, igual había lío entre la gente dentro de Ahora Madrid, y ahora se ha parado el proceso. No sabemos nada y a mí me gustaría saber cómo queda eso. Y la segunda... A mí también, a mí también. Y también, ¿no? Y la segunda es, también estáis hablando antes sobre los modelos de reversión de servicios, y a mí me gustaría, o sea, yo reflexiono muchas veces, llegas al ayuntamiento, sí, has hecho una campaña en que te has hinchado a decir que vas a intentar, y no solo aquí en todos los ayuntamientos, es como una ola, lo hace el grande y todos los pequeños lo hacen igual, y no se sabe bien los recursos que se dispone para hacerlo. Una vez que entráis vosotros, o cualquiera adentro, y ahora tenéis que decir a qué vamos a revertir o qué vamos a intentar municipalizar. No es más fácil coger uno o dos, es la pregunta, coger uno o dos servicios o los que sean, pero no es más interesante intervenir en la gestión, quiero decir,
si hay una cosa que es una gestión indirecta, no sería más fácil, y ahí vosotros sí que tenéis poder de decisión en el pliego de condiciones que se hace, ¿sabes? Tenemos el servicio, se da o no se da, si se da, en qué condiciones o no, y ahí sí que podéis decir vosotros, bueno, que va a ser una gestión indirecta, pues que sea con unas condiciones que sean más tolerables para que luego no digan, no sé, no haya uso político, que digan, no, es que estos entran y dicen que van a hacer y luego están haciendo el mismo tipo de política, siguen privatizando o tal. No sé, digo, si tenéis mucho por intervención a la hora de hacer los pliegos de condiciones que sean menos dañinos para un servicio a 80 años, que estáis hablando antes, o 75, que es indirecto, porque yo que sé, que sea a 10 o 15, que haya una comisión de seguimiento, que haya informes todos los años, que podáis vosotros ahí decir, mirad, esto es lo que estamos haciendo, de verdad, no. A ver, te respondo a esto último, porque creo que es rápido. O sea, si estás hablando de que deberíamos, o sería buena idea modificar los pliegos como un punto intermedio entre la externalización y la internalización, ¿no? ¿Te he entendido eso? Entonces, eso se ha hecho en algunos casos, pero es ridículo porque solo puedes hacerlo en lo que te permita el propio contrato. O sea, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, el del Open de tenis, ese desfalco que yo digo de más de 10 millones de euros cada año, se ha modificado un poco. O sea, en la alcaldía ha modificado un poco, pero claro, eso es pagarle un poquito menos porque se llegó por la cuestión de las entradas, ¿no? Claro, estaba pagando el ayuntamiento por recibir unas entradas y la alcaldía, el gobierno dijo, oye, pero estas entradas no nos parece justo que las estemos pagando porque luego no las usamos y además y tal, así que han modificado, han llegado al acuerdo de modificar eso. Bueno, pues es una mejora, evidentemente, y se ha vendido bien, creo yo, pero es claramente insuficiente. En el momento que tú le toques algo serio a esta gente, no van a querer, no quieren, claro, pero o incluso en esta empresa, ¿no? Si tú de esos 10 millones le quitas 100.000 o lo que sea, pues dice, bueno, vale, ¿no? Con tal de que no me crees aquí un pollo, pero cuando le quitas 1 millón ya dice, oye, aquí a muerte, que es lo que nos ha ocurrido con la de Mapfre. Mapfre está ahora litigando contra el ayuntamiento porque se ha quedado sin dividendos, los cabrones, después de estar muchos años sin invertir, ahora quieren dividendos, ¿no? Los de ACS Ferrovial y tal, también el litigio, porque bueno, pues lo que estamos viendo es que se está pagando millones de euros por servicios que no están realizando o en unas condiciones que no son las que vienen en los pliegos. Ahí los pliegos solo los podríamos cambiar si llegamos a un pacto con ellos. Pero para llegar a un pacto con ellos, que son unos ladrones y que están incumpliendo de forma sistemática el contrato, es incluso más fácil romperlo, porque hay incumplimientos graves, o si tú quieres llegar a un pacto, llega al pacto diciendo, mira, lo internalizamos y te damos el dinero que sea, ¿no? Que es un poco por las vías que se están ahora trabajando, que es la que nosotros iniciamos hace un tiempo, ¿no? En plan, mira, pues como si rompemos esto y tenemos que pagar la indemnización y encima vamos a tener que meternos en tribunales y tal, y que a lo mejor no nos va bien por los motivos que sea, pues nos sentamos y así lo logramos que sea ya y podemos internalizar el servicio. O sea, yo creo que depende de cada situación, evidentemente, pero modificar los pliegos y tal, pues sí, pues puede ser una idea interesante siempre que logres algo más o menos importante, creo yo, pues siempre que podamos aspirar un poco más. Claro, en el tema de la limpieza, que es lo más importante, es que se ha conseguido también modificar los pliegos, se ha conseguido que haya más personal, pero claro, en verdad lo que venía, tú lo decías al principio, lo que viene en el programa electoral no era eso, era otra cosa. Entonces vas a tener mucho coste político también, sobre todo con los tuyos, ¿no? Con los que quieren remunicipalizar. Y el tema de Chamartín, no tengo mucha información, pero básicamente te puedo decir lo siguiente, yo creo que no va a salir al final, o sea que eso va a ser una pequeña victoria, que no salga. Y no se me ocurre bien por qué es, pero la movilización ha tenido mucho que ver. O sea, el rollo este de que primero era genial porque se paralizaba y no se hacía nada. Luego se llegó a un acuerdo con los propios empresarios, dejando fuera las asociaciones, etcétera, etcétera, que ha sido una canallada, ¿no? Y claro, eso ha despertado muchísimas heridas, muchísima rabia, y parece que hoy, por los motivos que sean, que insisto, como no es de mi área y tal, yo lo he visto un poco así lejano, casi tan lejano como vosotros, y parece que no va a salir, con lo cual puede ser algo para alegrarse, y quizás
quizás tiene algo que ver con los recortes de Montona. Con lo cual, no hay mal que por bien no venga. Pues Teo y Borja, ya cerramos, os parece que ya llevamos hora y 3/4. Breve, por favor. Para informar del tema del IBI, que se ha hablado y recordáis que hubo movilizaciones y tal. Como bien ha dicho Eduardo, los ayuntamientos tienen capacidad de reclamar al catastro y en función de, como ha habido en los últimos años, pues una minusvalía de lo que es el patrimonio, y entonces el ayuntamiento, bueno, pues tiene la potestad de bajar, de solicitar que se bajen el valor catastral, que lo baja el ayuntamiento, el catastro, y el margen que tienen los ayuntamientos para bajar los porcentajes que se aplican a cada recibo. Deciros que el ayuntamiento de Arganda en el 2016, ese supuesto gobierno de izquierdas, bajó, había 2 tramos. Las viviendas de la gente humilde que tienen un valor catastral entre 0 y 110.000 euros bajaron un 8%. A los que tienen unas viviendas mayores, en este caso a mí me benefició, el 12%. Es decir, a partir de 110.000, los que tenían unos grandes chalés y un de no sé qué, a eso le bajaban el 12%. Es un poco lo que Eduardo decía antes, que aplicar equitativamente las tasas y los impuestos para conseguir más o menos dinero, para luego hacer más o menos cosas, pues si en Madrid pudieron, pues a las grandes empresas aplicarles un IBI mayor, pues al Corte Inglés, no sé qué, aquí lo hacen a la inversa. El gobierno supuesto de izquierdas bajó más a los chalés que a los pisos modestos y tal. Es decir, ese es otro ejemplo de política de izquierdas, entre comillas. Me da 20 segundos más largo, ¿eh? La verdad es que el tiempo lo manejo mal. Borja. Yo una preguntita muy rápida. Es referida a los contratos blindados que has comentado antes. Hay una serie de contratos blindados que son fragmentados, como el de la recogida de basura. Entonces mi pregunta es, al igual que están fragmentados, ¿se pueden desfragmentar o hacer una remodelización a plazos, por así decirlo? En vez de que sea toda de golpe. Creo que no, pero esto es un tema de contratación ya más avanzado sobre el que no te puedo decir nada, pero yo creo que el contrato como figura jurídica es una. Lo que pasa es que luego tú lo que haces es crear segmentos y bueno, pues cada contrato lo vas asignando a los que vayas licitando, pero yo creo que no, que va conjuntamente. Insisto, no estoy seguro. Una cosita. Bueno, primero decirte que en Arganda no se haya nada que ver, o sea, tenemos alguna cosa, como por ejemplo tenemos el Cerro Melero, que es un homenaje al Frente Republicano, que estaba aquí, no estaba del otro lado, y bueno, también tenemos el inicio de la Gürtel, por lo cual... Una de cada una arena. Luego, por lo demás, cosas católicas y fascistas. Un poco más. Bueno, pasando a la pregunta muy brevemente, aunque es una cosa importante, pero tampoco nos vamos a extender, aquí creemos que tenemos deuda con SWAP. Que bueno, para quien no lo sepa más o menos, y si no me corriges, es una cláusula de suelo, ¿no? Entonces, claro, me imagino que eso pasa por una auditoría, lógicamente, que aquí no ha sido posible. Pero bueno, en el caso de que se hiciera la auditoría, se descubriera que sí, ¿cómo está el tema? Porque en Europa tengo entendido que sí que se ha ganado bastante. ¿Cómo está el tema en España para quitarlas? Pero es que no es lo mismo un SWAP que una cláusula de suelo ligada a una hipoteca. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un montón de SWAP, más de 1.500 millones de euros cubiertos con SWAP, que es una bestialidad. Todos por Gallardón en un momento en el que el tipo de interés estaba bajando y dice, no, esto es por si sube. Pero vamos a ver, pues si está bajando y lleva ya así, ¿cuánto? Lleva 10 años casi. Súper bajos, ¿no? Los tipos de interés, o sea que era una bestialidad y no se entiende y obviamente tenía que ver con que los amiguitos de la banca se estaban beneficiando. No hace falta una auditoría, o sea, el técnico que esté en el área encargada puede ver directamente si están los SWAP, o sea que es así de sencillo, se ve los SWAP. Lo que no va a ver es cuánto te costaría romperlo, porque eso va a depender del tipo de interés que haya en ese mismo día, en el mismo momento en el que se rompa. O sea que es verdad, nosotros hacemos una estimación de que a nosotros nos costaría romperlo unos 410 millones de euros, romperlos todos, ¿no? Pero es una estimación, porque hasta el día que no nos pongamos no sabremos dónde está el tipo de interés al que está hecho referencia, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que ver con lo de la cláusula solo, entonces no es una cuestión que tú puedas ir y ¿cómo decir?, impugnarla
judicialmente, porque en realidad es legal, o sea, tú puedes hacerlo. Y ahí, bueno, pues a lo mejor se puede intentar, insisto, antes también era legal lo de las cláusulas suelo, pero es que esto es fíjate, lo de la cláusula suelo, lo que le ha dado la razón la justicia ha sido que había un intercambio de información de forma simétrica, ¿no? El banco tiene toda la información y mucho poder, y el que va a firmar la hipoteca no tiene ni idea, y entonces le explican de forma muy reducida o muy mal en el contrato qué significa la cláusula suelo. Eso no cuela en un swap entre un ayuntamiento y un banco en el que sabes las dos partes perfectamente. Los contratos de los swaps no son como las cláusulas solo que sabes que quieres ir engañando al ese, sino que el swap es la propia cláusula suelo. Entonces, ¿cómo van a poner en el propio contrato? No, esto en una letra pequeña, no. La hipoteca, en el contrato de hipoteca, la cláusula suelo te la meten de esquinilleo y no sabes muy bien si está ahí o no. Pero en el swap, que es un contrato únicamente para poner una cláusula suelo, o sea, seguro que no hay por dónde cogerlo. Es un servicio contratado. Claro. Sin embargo, tengo entendido que en Europa sí que, sobre todo en Francia, que empezó el escándalo, sí que se ha ligado bastante. Lo que lo has comentado y a mí no me suena nada de eso, o sea que no tengo ni idea y no sé si se refiere a swap o a otro tipo de productos financieros. Tampoco lo sé. Ni en qué condiciones. Pero sí que tengo entendido que todo el escándalo se extendió por toda Europa y es como siempre, ¿no? Que parece que aquí pues no se ha habido tanto, no se ha visto cómo se lo han quitado en Europa. Por ejemplo, un poco una epidemia, al contrario que la cláusula suelo, que prácticamente sí que fue aquí, que era una cosa que ni siquiera pedía traducción a inglés, ¿no? Entonces claro. No lo sé, pero bueno, por lo que veo, pues aquí en España, pues no, en todo caso sería una gran batalla jurídica, igual que ha pasado de años, ¿no? Con la cláusula suelo. Sí, pero yo creo que de verdad que ahí no hay nada que rascar. Porque es un contrato entre dos partes de más o menos la misma información y lo que está haciendo el ayuntamiento es cubrirse sobre un determinado riesgo en el mercado financiero. Entonces, ¿qué le vas a decir a la justicia? ¿Que te ha engañado la otra parte cuando tú has ido a firmar exclusivamente la cláusula suelo? ¿Eso no se podría declarar o considerar? O sea, yo creo que no. Pero no soy juez ni abogado. Bueno, pues con esto ya cerramos el acto, ¿vale? Que llevamos ya casi 2 horas. Y bueno, nada, agradecer pues sobre todo la asistencia, ¿no? De Eduardo al final Arganda, que está un poquito lejos. Y bueno, agradecer también el trabajo, ¿no? Que desarrolló en el área de economía, ¿no? Que al final también ha sido un gran ejemplo, ¿no? Al final es lo que es muy, muy interesante, y yo creo que la gran victoria al final de vuestro paso por el ayuntamiento es esa victoria ideológica, ¿no? Y simbólica, ¿no? Al final ese ya es un legado con el que la izquierda, ¿no? ha roto una serie de mitos, una serie de prejuicios que había, ¿no? Acerca lo más común, ¿no? La izquierda derrochadora, la izquierda del clientelismo, ¿no? Pues al final la izquierda ha entendido por un lado bien la austeridad, ¿no? La austeridad en la línea de alinear los gastos con las necesidades y de eliminarlo todo lo superfluo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por vuestro ejemplo y bueno, hasta aquí el acto, y muchas gracias a todos vosotros también por asistir. Y bueno, al final la idea es que las ideas que se han comentado aquí las propagamos todos también, ¿no? Porque al final, como decía la compañera, los medios de comunicación se centran en lo que vende, bueno, lo que les interesa. Muchas veces por personalismo la gestión, ¿no? del equipo de Eduardo y de Carlos queda un poco oculta, ¿no? Se dice que Carmena ha reducido la deuda, ¿no? Bueno, al final quien está al pie del cañón con el tema de las cuentas han sido compañeros de Izquierda Unida, ¿no? Así que bueno, es un poco responsabilidad de todos propagar las ideas estas y cómo ha sucedido el tema en el ayuntamiento. Y nada, dicho, muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima.